weón? Te veo perfecto, tú. Es como si te estuvieras, te congela, pasas, o Ah, sea, sí. te escucho, pero se congela y pasa, pero está bien, o sea, Ah, permite sí, la... igual normal porque esto luego, esto se sube, ya estamos grabando allá, pero esto luego se sube como a la nube de Skype y yo lo bajo de ahí. Entonces a veces yo, por ejemplo, lo veo perfecto, pero cuando lo bajo ya es como lo que captó, no sé, la nube. No sé si es lo que ve mi cámara o la tuya o qué, o una mezcla de las dos cosas, pero sí, o sea que te decía que me parecía interesante lo de Tuesta porque justo estaba viendo tu entrevista con Hugo Ñopo, ¿no? Ujú. Y me gustó un montón esa frase que él usa que dice, no hay un hilo en esta madeja, ¿no? Sino es un plato de tallarines, ¿no? Haciendo referencia a, a lo complicado que es solucionar, digamos, la acumulación y montaña de problemas o obstáculos que tiene el país para alcanzar el desarrollo o, digamos, salir del lugar en donde está. Y yo pensaba, puta, sí, pues, bueno, en verdad, ¿cuál es el camino? No hay, ¿no? O sea, me quedaba pensando un montón en, ponte como, yo cuando veo mucha gente que es educada y que tiene acceso y que ha vivido en otros países y todo, pero, y que digamos, uno confiaría que tendría una visión más precisa de la realidad y luego los ves votando por el fujimorismo y dejándose otra vez engañar por fórmulas corruptas y que se repiten, yo siempre pensaba, claro, cayendo ellos en el pragmatismo, ¿no? Ujú. Eh, es como si observaran el Perú y se excluyeran a sí mismos de la figura y vieran al Perú como una cosa aparte, ¿no? O sea, ellos, las clases dirigentes, digamos, ¿no? Poderosas, y aparte el país, ¿no? Como el país está jodido, el país, no son ellos, es el país, ¿no? Y pensaba, claro, eh, es porque no ven al Perú como un proyecto viable, ¿no? O sea, como que dicen, claro, este país, digamos, siempre va a ser un desastre, nunca va a salir de eso, entonces mejor pues yo voto o me manejo según quién me conviene más, ¿no? Y siempre lo he juzgado con mucha dureza y todavía lo hago, pero ante la crisis actual veo y digo, mierda, o sea, de verdad, ¿es este país un país viable? ¿Me entiendes? O sea, tenemos de verdad la posibilidad algún día de salir de este eterno ciclo de su desarrollo y mediocridad y corrupción y cada vez que, digamos, parece que estamos dando pasos, viene algo como el coronavirus y nos demuestra que éramos una carpa de circo cuando pensábamos que estábamos construyendo un edificio, ¿no? El Entonces, Empire State, además, ¿no? el Empire State, ¿no? Claro, además un edificio fichazo, es lo que nos queda. Exacto, exacto. Claro, este, Y era no, y un pienso, tipi, y era un tipi. sí, pues, ¿no? O sea, nuestras estructuras son esos palos de madera, man, eso es lo que Exactamente, tenemos, ¿no? weón. Así es. Y, La- Y no sé, me hace pensar eso, ¿no? Me ha hecho perder, no soy particularmente optimista, pero digamos, si hubiese tenido la intención de serlo en estos días, la estoy perdiendo. Pero bueno, o sea, hay salida para esto. Es casi como, es una pregunta fundamental, como puta, ¿por qué estamos aquí, weón? O sea, ¿por qué hemos nacido? Una hueá por el estilo. Es Es, profundo. hay una, es una confluencia de un montón de factores. El Perú, o sea, está ganas ridículas de chantar que es mega diverso, es mega diverso, y por lo tanto sus problemas también son mega diversos. O sea, y tienen montones de aristas y de cosas. Una cosa que me parece a mí ultra puntual. Ministerio de Salud. O sea, estamos en medio de una crisis sanitaria de la madre, la mayor en los últimos, no sé, 100 años en Sí, sí. el mundo. Todos los recursos del Estado deberían estar alineados, ¿no? A ver, no es que todo tiene que estar bien porque si has tenido una vaina abandonada 35 años, esperar que en 3 meses la puedas arreglar es ridícula, ¿no? Pero Claro. digamos que los esfuerzos del Estado deberían todos estar alineados en hacer que eso camine, ¿no? Y más o menos está. Pero tú te pones a mirar el gasto, la ejecución, o sea, toma 100 para que gastes en la emergencia. Entonces tú ves la ejecución del sector, de su presupuesto, y de los 100 se ha gastado 30. Brother, o sea, Claro. ¿qué pasó? O sea, y claro, son montones de factores, o sea, hay desde candados institucionales, regulatorios y de normativas, que a lo largo de los años, como ha estado lleno de ladrones, siempre pones 45.000 firmas para poder comprar un clavo, ¿no?
pero también tienes problemas graves de corrupción. Y yo te diría que más grave que la corrupción es la ineptitud. O sea, el funcionario que está sentado ahí, que tiene que tomar una decisión, que se muere de miedo, que en realidad está ahí por un favor, está ahí porque ha hecho carrera, está ahí porque se murió el anterior, está ahí por la razón que sea, pero no está ahí por sus capacidades. Claro. Y esos problemas de déficit de gestión, ¿cierto? Arrastran a la corrupción. A la corrupción le es súper funcional que la gente no sepa qué cosa está haciendo. Porque tiene gente muerte de miedo y tiene gente dispuesta a casi transar cualquier cosa para sostener su status quo pequeñito, chiquitito, sentado en su escritorio, ¿no? Entonces, eso constituye un cuello de botella gigantesco que no se repite solo en una oficina, en un ministerio o en una oficina, en una subdirección de un hospital, sino en todo el país, en todas las municipalidades del Perú, en todos los gobiernos regionales, en todos. Ujú. Entonces, más allá del hecho de que, oye, ¿sabes qué? Si tú tienes un puesto, un rango de autoridad con decisión para ejecutar presupuesto y gestión de presupuesto, lo más probable es que cuando termine tu periodo, te vas a tu casa con 35 juicios, por las razones que sea, desde la Contraloría, o sea, el propio Estado diciendo por qué compraste A en lugar de comprar B, o por qué el papel higiénico era blanco humo y no era blanco hueso, o sea, estupideces esas, hasta proveedores del Estado que se sienten, no sé, que te impugnaron algo, pues lo hiciste igual y te zamparon una denuncia, o sea, y el Estado te deja solo. Entonces, el incentivo es, ¿sabes qué? Yo entro a hacer carrera pública, me lleno los bolsillos, porque igual me voy a llenar de juicios, y de repente incluso después puedo tener una carrera política, y ahí lo ves a Alarcón, el presidente de la subcomisión Claro. de ética, donde estuvo el señor Richard Swing hace un par de semanas, ¿no? El señor Alarcón fue Contralor de la República, tiene por lo menos 7 investigaciones en curso por cosas penales que incluyen un desbalance patrimonial importante, y sin embargo está sentado en el Congreso presidiendo la Comisión de Fiscalización. O sea, lo que tú dices, ¿cómo hacemos para salvar este asunto? Bueno, tienes un problema de competencias grave que tienes que solucionar con educación. Claro. Pero aparte de eso, tienes un problema de organización política en la que la jerarquización no está basada en bases populares de representatividad. O sea, ni siquiera tienes eso, sino tienes caudillismos bien chiquitos, bien chiquitos. Claro. Tú miras mira, Como un emprendedurismo político prácticamente. son clubes de socios que lo único que tienen en común es que se quieren subir a la combi que es el partido y el paradero es el Congreso o el paradero es el cargo de administración pública o de autoridad, ¿no? Y eso es todo para lo que sirven. Entonces, todos los... el asunto, no sé si se puede poner con tanta claridad, pero es los cauces institucionales formales, regulares de nuestro país son tediosos, son largos, son pesados, son costosos, son ineficaces, son tortuosos y son ingratos. O sea, te lo soplas y igual te vas castigado, ¿no? Entonces, la alternativa que vamos a decir es el camino corto, que en todas las fábulas ¿no? El camino corto y fácil es el demonio y tal. Ya, Claro. ese es el que todo el mundo toma porque ese es definitivamente el fácil, el simple. Y de todas maneras te vas a ir denunciado de algo. Claro. Entonces, eso es por un lado, y eso es una parte, pues, pequeñita del asunto, ¿no? O sea, tenemos, desde que existe la regionalización, se, 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 se trata de descentralizar competencias, por ejemplo, ¿no? Que cada región vea su propio asunto de salud. Entonces, no funciona, hay problemas, entonces se recentraliza, otra vez lo va a ver el ministerio. Pero el ministerio, entonces, mejor, en lugar de descentralizar el sector, descentralizamos el ministerio. Entonces, lo trataron de hacer con el MEF. ¿Para qué? Para que el MEF pudiera ayudar a los gobiernos regionales a diseñar proyectos que pudieran pasar los pestillos y las trabas burocráticas del Ujú. propio Estado para, por ejemplo, necesito hacer una pista, ya.
tienes que presentar un expediente con un estudio de impacto ambiental, de prefactibilidad, de factibilidad, de financiero, de sostenibilidad y de rentabilidad social. Ya, el pata que está sentado en el gobierno regional no tiene ni idea de cómo se hacen ninguna de esas cosas. Ni tampoco Claro, tiene ni idea de quién las hace. ¿Mañas? claro. Esa parte es brava. Entonces, lo que hicieron es, le ponemos a alguien del Ministerio de Economía para que le enseñe a hacer eso. Tampoco funcionó. Porque al final todo el mundo está amarrado porque nadie sabe qué cosa hacer realmente. Claro, y Hace además algo- es como que le estás dando una especie de autonomía y después le estás poniendo un supervisor, ¿no? De alguna forma. Supongo que desde la perspectiva del gobernador regional que llega ahí También, con una idea de obtener un liderazgo político, es como, acuérdate de esos presidentes regionales que juraban con banda, ¿no? El año pasado no me acuerdo cuál fue, que salió y prácticamente le dio un ultimátum a Vizcarra, no me acuerdo cuál fue. No fue, no sé si fue el de Arequipa sí fue el del no me equipo. acuerdo, ¿no? Y Fue el del equipo. claro, y es como, Que es una también está autonomía investigado mediana. que también está investigado hasta sus abuelos, ¿no? Ah, de hecho. Pero es Son que mini presidentes, pues, si esos son los presidentes, o sea, estos son mini presidentes, por eso le cambiaron el nombre ujú, a gobernadores. a gobernadores. Era el presidente regional. Entonces, de verdad se sentían presidentes. Y Claro, entonces lo quitaron y lo cambiaron a gobernador. En ese caso, en muy pocos casos, pero en ese caso, no es que el lenguaje hace la realidad, pero hace que te comportes de determinada manera, sin duda, ¿no? claro, Este, a lo que voy es que en el fondo tú tienes problemas de capacidades graves, serios, reales, tangibles, mensurables, y tienes al lado a la corrupción que se aprovecha de eso. Todo esto de Mamani con PPK, con cómo es la nuez de Lord Farquaad, le decían al personaje aquel, este, tiene que ver con eso también, ¿no? O sea, ¿cuál es tu tajada? O sea, a ver, yo voy a hacer una pista. Entonces, vamos a quedarnos con el efecto con el ejemplo del que tienes que presentar impacto ambiental, factibilidad, prefactibilidad y tanta vaina, ¿ya? Yo no sé hacer cómo hacer ninguna de esas cosas. Entonces viene alguien que me dice, yo te ayudo. Yo te ayudo, pero me lo das a mí. No, pero yo tengo que hacer un concurso público. Yo te ayudo a armar el marco de los términos de referencia para el concurso público, de manera que yo califico y yo soy el único que califica, ¿no? Porque claro. lo hacemos ajustado a mi estructura de costos. Eso se repite en el Estado todos los días probablemente, en absolutamente todas las direcciones, todos los ministerios, todos los gobiernos regionales, en todos lados. En Claro. todos lados. Porque además está también la otra cosa ridícula. Eh, tú, por ejemplo, yo necesito un comunicador que sea gracioso, que sea buena gente, buena onda, que tenga llegada a un determinado público, porque necesito del Estado comunicarme con ese público. Ujú. ¿Sabes Público qué? San Isidrino. Por ejemplo, ¿no? Y necesito contratarte a ti, a Jaime, ¿ya? Porque tú tienes esa llegada, tú tienes ese perfil que llega a esta gente con la que yo necesito comunicarme. Bueno, el Estado, y me vas a cobrar 30.000 soles, que no es tantísimo igual, ¿ya? Ujú. Pero más el IGB y todo lo demás ya son 50.000 soles. Sonamos, tenemos que hacer concurso público. Brother, no me interesa que gane otro, necesito que ganes tú, porque tú Claro, eres claro, el que tiene que llegar a eso, ¿me dejo entender? Entonces, claro, claro, ya, eso termina siendo corrupción. ¿Por qué hacemos? Lo de Richard Swing. Empezamos a partir los contratos en pedacitos más chiquitos. claro, ¿Mañana? claro. Y es Y eso corrupción se de nuevo. vuelve, claro, y eso queda simplemente como el modus operandi constante y ya no hay, claro. Y lo que Sí, terminas haciendo es que eso que se convirtió, que hiciste pasar a la vuelta una vez a una ley o a una norma absurda, es como que es como perder una virginidad, siempre lo he dicho así, ¿no? Es como, ya cruzaste ese umbral, claro. si ya te tiraste un sol, te puedes tirar dos, si puedes tirar dos, Claro, te vas puedes tirar corriendo la cuatro. línea, ¿no? Vas corriendo la línea, ¿no? Exacto, y un día te Claro, estás tirando 1,5 millones, ¿mañas? claro, Y, claro, y cuando alguien viene y te interpela y dice, puta, pero no me estoy tirando 100, güey, me estoy tirando uno, ¿no? Puta, claro. güey. Sí, a mí me hace pensar eso, qué tan enraizado está, ¿no? Que va incluso con, o sea, no se ve malo, no solamente porque estamos acostumbrados a la corrupción, sino es el de así se hace, ¿no? Porque tú ves, por ejemplo, todos estos grupos eh, religiosos conservadores que han venido como tratando de copar la política en los últimos años, Ujú. y tú dices, es bien loco, porque van muchos de ellos en nombre de la moral bueno, y de la familia, y de todo esto, que más allá de que uno pueda estar en desacuerdo, en teoría son valores sanos. O sea, en el Y, sentido de ellos y están yendo a defender, universales. claro, ¿no?
Entonces es bien interesante porque tú dices, claro, pero ¿por qué luego igual caen con tanta facilidad en la corrupción si van con ese dedo? No es que estén mintiendo, sino que en verdad ya está tan metido tan adentro que a la larga dicen, puta, o sea, mira, si vuelve a robar el otro, mejor robo yo, que además soy evangélico y le voy a hacer un bien al, ¿me entiendes? Al país porque lo voy a evangelizar y no sé, pues, y este país necesita de Dios, porque bueno, ya eso es lo que ellos creen, que eso ya es otra discusión, ¿no? O sea, entonces te das cuenta que incluso los que de alguna manera vienen disfrazados de bien intencionados, a la hora de la hora pueden estar creyendo que están luchando por el bien, o sea, porque tú dices, pues ya, en las cúpulas, por ejemplo, del Fujimorismo, yo ahí sí no le creo nada a nadie, ¿vale? Pero hay unos, está ese huevón de Figari que es Sodalite, ¿no? O sea, el Figari de Keiko, Ujú. ¿no? Y, y ese huevón cuando sale y da sus entrevistas y habla de sus hijas y de su familia y de sus valores y todo, tú le escuchas y dices, ah, o sea, este no está convencido, qué buenísimo. Y que está ahí viniendo acá y que de verdad está empujando a Keiko para luchar contra el pensamiento, no sé, el comunismo y el marxismo cultural y todas esas huevadas, man, ¿no? Como para que el país sí avance de verdad, ¿no? Y apoyar a los de abajo pues, siendo emprendedores. Y dices, claro, pero entonces, ¿cómo puede estar cerca de tanta corrupción? ¿Cómo, o sea, si es que, digamos, él no estuviera también involucrado, ¿no? Ujú. Y ese es que así es. No hay otra forma de jugar, ¿no? O sea, con Hugo Ñopo decían una cosa que a mí me resuena mucho porque lo he pensado millones de veces, ¿no? Que él decía, es una sociedad en donde, por ejemplo, cuando vas manejando la luz roja, es referencial. Yo siempre decía, para los micros, las leyes, las reglas de tránsito son una referencia. O sea, es como, oye, por si acaso, si quisieras manejar de manera ordenada, lo puedes hacer con esto si quisieras, ¿no? O sea, Tal cual. es como si, ¿no? Y me pareció interesante la figura que plantean del, claro, el policía junto al semáforo. Ahí está, o sea, desde el Estado mismo, ¿no? Desde la autoridad misma se está desautorizando, ¿no? Valga ahí la redundancia. O sea, entonces es como ya desde lo más profundo de nuestra constitución como país, eh, ya la hueá es un despropósito. Entonces, cómo alinearte, ¿no? Cómo hacerle entender a la gente, oye, no, este es el camino, esto es lo bueno, ¿no? Esto es más o menos lo que tienes que hacer. O sea, es horrible eso, pero cuando cada vez me cuesta más escuchar a gente que se pone súper autoritaria y es cada vez es más difícil discutirles, o sea, en el sentido de decir, puta, tiene que venir una persona que ordene con mano dura y durante una cantidad de años, yo no quisiera eso jamás, porque además ya hemos visto cómo termina, pero cada vez se hace más difícil contraargumentarlo, ¿me entiendes? Porque dices, mierda, o sea, puta, se intenta todo, o sea, y no estoy hablando de eso, de la gente que te dice hay que controlar al pueblo, la gente que sale, o sea, yo veo a la gente que ha tenido que salir durante la cuarentena al comienzo, y esa parte, eso es muy entendible, o sea, desde el comienzo la gente que tiene que salir a trabajar porque si no, no va a comer, ¿cómo no? ¿Cómo no va a salir, no? Pero ves a un montón de gente que no tiene ningún motivo para salir, que se ha cagado también en todas esas medidas desde el primer día, ¿no? O sea, Claro. y lo ves en el empresariado, ¿no? Gente que es como, o sea, cuando se les trata de ejercer el más mínimo control, y ni siquiera es control en sí, sino ya, mira, señalar un rumbo, ¿no? Y ya es como, no, no, estatización se está metiendo con lo mío, ejercen poder, puta, prácticamente se tumban al ministro y no puedes hacer nada, ¿me entiendes? Entonces, es como que al final, ¿no? Desde las clases altas se clama por un régimen autoritario que ordene al pueblo y desde el pueblo se clama por un régimen autoritario que no le permita el abuso a las clases poderosas, ¿no? Entonces, es como, o sea, realmente te das cuenta que la gente ha sido llevada a un límite, o sea, nuestra sociedad está realmente como, o sea, no sé, yo veo con mucho miedo las elecciones que vienen por eso, ¿no? Porque pienso, por primera vez en muchos años, porque es algo que he venido escuchando, pero por primera vez en muchos años sí pienso ahora que sí, pues ahora sí la cancha sí se sirve para que un radical entre y gane como si nada, ¿no? O sea, no sé. Mira, sí, fácil. O Ujú, sea, la cosa para mí, o sea, tiene varios, como te decía, varios ángulos y varias cosas que conversan entre sí y que hacen perfecto sentido con la figura de Hugo, que esto es una tortilla de tallarines. O sea, de verdad, todo está imbricado, esto está pegado una cosa con la otra.
Porque además están las expectativas, están los sesgos ideológicos, están los intereses personales, están las convicciones, que pueden ser muy nobles si quieres en tu cabeza, pero de repente son una cojudez, sorry, ¿no? Este, entonces, todas estas cosas sazonan y juegan dentro están en la cancha, están en la cancha. Y ahora que tú decías una cosa de que cada vez se vuelve más difícil contraargumentarle a alguien que dice necesitamos un huevón que venga y ponga todo en orden para que, ¿no? O sea, cuando estaba Alan García la gente decía necesitamos un Pinochet, ¿no es cierto? Y es más, a Alberto Fujimori en algún momento le decían Chinochet. Él lo decía. No me acuerdo si lo decía él, Él, pero sí, sí, de sí, hecho hay video. Él dice, yo soy chino, che. Yo lo he visto. Yo me acuerdo clarito. Hasta él, mira, lo voy a qué buscar por acá. fuerte, qué fuerte. Eh, Bueno, la cosa es que es alucinante porque sí, o sea, a ver, somos animalitos. O sea, esa parte nos podemos construir todo lo que nos dé la gana y filosofar durante decenios sobre la naturaleza de nuestras pulsiones o instintos, ponle el nombre que te dé la gana, mañas. Pero ninguna de nuestras ficciones le aguanta 20 segundos en un round a la realidad, bueno, y lo estamos viendo. bueno, Todas nuestras ficciones se han ido de cara, de frente a una cosa que es absolutamente incontrovertible, como es un virus y sus patrones de propagación. Ahí está, ya no importa nada, brother. O sea, al final es esto. Entonces, cuando bajas tanto no sé decir, los valores, quiero hacer un pequeño paréntesis con esto, ¿no? La gente tiene diferentes valores y cuando tú hablabas de estos evangelistas o recontra, no sé, católicos, cristianos, creyentes, lo que sea, que van diciendo que son pro vida, ¿no? Y pro el prójimo y la familia y tal, que de alguna forma a todos, una episteme judeocristiana como la que vivimos tiene sentido, ¿no es cierto? A todos nos suena que eso es bueno, per se, por sí mismo, ¿no? ujú, Siendo en sí mismos también ficciones, o sea, también son ficciones. claro. O sea, su convicción puede ser real o puede ser impostada, en realidad eso no es tan importante, pero en el largo plazo tú te das cuenta que no, cuanto más necio o cuanto más, necio no quiero, es una palabra tan fea, además no quería decir necio, cuanto más irracional es la convicción, más fanática es la convicción, también es más frágil. Y es más frágil y por lo tanto es más fanática. O Claro. sea, si tú realmente crees en algo y lo crees profundamente, que venga alguien del frente y te diga, no, brother, lo que tú crees es una cojudez, no te va a afectar, no te Claro. va a mover nada, no te va a zamaquear los cimientos de tus convicciones y tus valores, ¿no es cierto? Claro. Eh, Vas a saltar como hasta el techo si es que sientes que te están metiendo con algo que te constituye identitariamente. Y eso es lo que termina pasando. Antes de empezar la entrevista o la conversación, veníamos diciendo, ¿no? O sea, que la gente no tiene capacidad de discernir entre lo que es una opinión y lo que es un personaje de su creador. O sea, que esas cosas que para algunos son tan obvias, para otros son sutilezas indetectables, imperceptibles. Entonces, esta persona que dice que cree en Dios, que tal, tiene una escala de valores. Y la escala de valores se llama escala porque no todos están en el mismo piso. Claro. ¿No es cierto? Entonces, Claro. para algunas personas un valor de la vida es el valor supremo, es el que está encima de todo, para otros no tanto, Claro. para otros van, o sea, no es una bolsa donde todos están ordenados y todos pesan y valen lo mismo. Entonces, tú y yo compartimos los mismos valores. No sabemos. O sea, a la hora de la hora, a la hora de enfrentarnos a la realidad, la prelación de los valores cambia. Ujú. Y no sabemos si los tuyos, o sea, porque yo te puedo tirar una serie, la libertad, la libertad de pensamiento, la libertad de trabajo, la libertad de empresa, el derecho de propiedad, la libre expresión, todas estas cosas. Te puedo decir todas estas cosas, ya. Ahora tú me dices, ya, ahora ordénalas del 1 al 10, de la más importante a la menos importante, y yo en teoría sentado en mi cocina, pues te puedo hacerte una lista maldita y te la sustento mostrazo, ¿ya? Claro. Pero pues me sacas a la calle en medio de una emergencia sanitaria como la que tenemos, o sea, en una apocalipsis zombie más o menos, y vamos a ver cuál es la que se va a sostener. Claro. Y entonces ahí hazme una lista y te apuesto que no es la misma lista. Te No, apuesto a la pues. vida que no es la misma lista. Además, Ya, una ahora, cosa son los valores a los que aspiras, de alguna forma, santo. ¿no?
Y otra cosa es los valores que realmente encarnas, ¿no? O los que aspiras o los que, ¿sabes qué? Pues son los de tu grupo y te permiten sentir que perteneces. O sea, de verdad no te lo compras bien, ¿ya? Pero como todos en tu grupo piensan más o menos la misma cojudez, entonces yo también digo lo que creo eso, porque necesito pertenecer. O sea, finalmente Ujú. todos nos comportamos tribalmente, desde un hincha de la U hasta un con mis hijos no te metas. O sea, es más o menos la Sí. misma vaina, Es uno de ¿no? los más grandes, creo yo, es una de las más grandes perversiones de este tiempo, ¿no? O sea, ese sectarismo viene de siempre, pero digamos ante la masificación y la velocidad de la comunicación en la que vivimos hoy día, es mucho más fácil sectarizar, ¿no? O sea, y pensaba eso, siempre me hace acordar, hay un cuento de Julio Ramón Rivero, creo que se llama La Insignia, que es de un huevón que Que se está encuentra, caminando, que se encuentra el saco. ¿no? Claro, y termina siendo el líder de una organización, ni siquiera sabe qué hacen. Sí. Y, y entonces, bueno, spoiler alert. Y Es que no jodan, es que no sí, jodan. sí, sí, ya. Eso debe durar como 3 semanas nomás, ¿no? Es como Game of Thrones. Si no lo has visto 3 semanas, brother, excluyete tú de la discusión pública. Este, mm, sí, y te hace pensar en que qué fácil es y cuánta seguridad da colectivizarse de esa forma, ¿no? Muchas veces, sectarizarse, colectivizarse. Y me hace Aunque no pensar, creas. claro, sí, y en lo político es bien loco porque es algo que yo noto cada vez más y que siento que la gente no se hace tan consciente, que es que no entienden que el ejercicio de la política implica la convivencia con la postura opuesta, y eso cada vez se está peor visto. O sea, es como que si tú ves la mayoría de posturas de derecha no conciben un panorama político donde la izquierda exista. Y lo mismo pasa un poco con la izquierda, que No, es no, un como poco que, no. Pasa con la izquierda. bueno, o sea, bueno, la izquierda a veces Pasa. no toleran, pero es como que por un mundo sin izquierdas. Primero nos deshacemos de la derecha, perdón, sin derechas, ¿no? Nos deshacemos de la derecha y después vemos qué izquierda gobierna. Y la derecha pasa igual, o sea, ven la izquierda como si fuese sinónimo de algo malo, algo torcido, equivocado. Pero tienen una ventaja más mostraza en la derecha, alucina, Ujú. que les pones una bolsa de plata adelante y todos se alinean, pejón. Claro, claro, Con la claro. izquierda no pasa esa huevada, weón. Porque o sea, todos los ratones quieren ser presidente, pejón. Ese es un problema. Y solo Ese hay es una el problema. presidenta, no puede partir el país en tantos pedazos como presidentes quieren haber en la izquierda. No se puede, pejón, sorry. Claro. ¿Ya? Eso es una ventaja, digo, estructural de la derecha, porque además, lo cierto es que, y me lo decía Luis Alberto Arias el otro día que lo entrevisté, que la gente decía, no, la gente no come democracia. Eso es una frase durísima y además al mismo tiempo es medio un poco falaz, pero en el fondo suena súper bien. Y me decía Luis Alberto Arias, la gente no come PBI, la gente come empleo. Claro. Y es fuertazo, y es verdad. Entonces, las posiciones totalitarias, o sea, en cualquiera de los lados, que son iguales, los extremos se tocan, ¿no? O sea, persigues al que piensa diferente, persigues al que disiente, eh, este, tú enarbolas y personificas todos los valores, que son los valores que deben ser, ningún otro valor puede estar, o sea, ningún otro valor es admitido, tolerado siquiera, ni reconocido, y más bien son perseguidos, ¿no? Con los cualquiera que rivalice con la estructura de valores, además una escala absolutamente taxativa en la que tú tienes que aceptar. Ese es un totalitarismo, ¿no? Y a mí, lo que siempre me ha hecho ruido de la izquierda es que en el fondo dicen, o sea, si tú te atribuyes la exclusividad de los intereses del pueblo, que además es una entelequia que sabe Dios qué cuerno significa pueblo a esas alturas, ¿no es cierto? Cualquiera que no esté alineado con lo que tú piensas y con lo que tú crees, es, por extensión, enemigo de los intereses del pueblo. Claro. Es enemigo del bien común. Entonces, ese no puede ser tolerado, pues, Juan. Claro. ¿Cómo vas a tolerarlo? ¿Me dejo entender? En Ujú. el extremo es a lo único que te lleva. No puedes tolerar a otro. Porque Claro. además, tolerarlo o aceptarlo o incluso, o sea, claro, tolerar es soportar en realidad, ¿no? Claro. Pero aceptarlo y entender que es parte de un juego político, democrático, del que tú también eres parte, eh, deja abierta la posibilidad de que tú estés equivocado. Claro.
Ya, Claro. eso no se puede permitir ninguno de estos papanatas nunca, ¿no? Sí, pues, es verdad. Es verdad. Yo, mira, que siempre me referencio de comediantes. Hace un par de años veía a quien es para mí tal vez el mejor comediante que ha pasado por la tierra, o uno de ellos, que es Louis C.K. Y él decía, ¿no? Que justo cuando estaba por ganar Trump, y él decía, bueno, mira, esto es diferente, pero uno tiene que entender que el juego de la política es, a veces te toca a ti por un rato, a veces le toca al otro por un rato. O sea, a veces son tus causas las que se ponen como prioridad, a veces son las causas de otros, ¿no? Y evidentemente en una sociedad pues relativamente sana debería cuidarse que las causas de uno no atropellen las causas del otro y los derechos del otro y eso, ¿no? Pero sí, se está perdiendo cada vez más y yo creo que tiene también mucho que ver con la capacidad, como decía, de colectivizarnos que nos han dado estas herramientas en donde satisfacen esa necesidad de colectivizarnos antes de entender por qué nos estamos colectivizando, ¿no? Entonces, pensaba yo ahora como, por ejemplo, Trump, o sea, como por ejemplo en Estados Unidos, la mascarilla, el uso de la mascarilla se ha vuelto un tema político, ¿no? Entonces Trump no usa mascarilla en público, no la usa Ujú. porque le parece como una especie de admisión de debilidad. Y lo dice, además. Y entonces hay un montón de gente que lo sigue, que no usa la mascarilla y sale y dice, no, yo no la uso porque esa hueá es de los libtards, ¿no? Que dicen ellos que es como los liberales tarados, ¿no? Y liberales retardados, ¿no? Este, entonces, yo tampoco, pues yo, ¿por qué me voy a poner mascarillas? La mascarilla es un símbolo de querer tumbarse mi ideología. ¿Y cuál es tu ideología? Trump. Trump. Yo solo sé que él me representa, ¿no? No, pero, Este, y me representa por eso, porque no me quiero poner la mascarilla. Es lo caso, pues ya hay todo un juego de equipos, ¿no? O sea, y que ha permeado en todos los campos, porque tú ves, o sea, por ejemplo, ¿no? En esta semana ha salido el que era, me parece que, no me acuerdo qué cargo, creo, algo de seguridad nacional que hacía, creo que era John Bolton. En Estados Unidos no me acuerdo exactamente el cargo que tenía, pero creo que tenía que ver con seguridad internacional también. Veía los temas de Venezuela. Y bueno, la cosa es que él renunció, fue hace un tiempo y ha sacado un libro. Y en ese libro él cuenta lo que Trump hizo en la famosa llamada con los ucranianos, en donde les pedía que investiguen, o sea, les pedía a cambio de seguirles dando apoyo que investiguen los negocios ilegales de Hunter Biden, que es el hijo de Joe Biden, en Ucrania, ¿no? Durante la época en la que Biden era vicepresidente de Obama. ujú, Y no, por lo que fue el tema del impeachment trunco. Y, ujú. Bueno, y ha contado también en su libro que en unas reuniones con el presidente chino, Trump le decía que cómo podía hacer China para asegurarle su reelección, ¿no? Y esto lo cuenta un tipo que hasta hace unos meses era del equipo de Trump. O sea, que digamos que si tú, o sea, hubieras salido y lo hubieras atacado desde una tribuna, toda su secta se hubiese alineado para defenderlo, ¿no? Pero él es un desertor porque ya abandonó ese barco y cuenta lo que vio ahí y ahora se ha vuelto un paria. Entonces Trump sale, lo malea, Fox News lo apoya a Trump con eso, todos los fans de Trump es como dicen, no, este es un buenazo, o sea, a él lo habían nombrado, o sea, todo el otro lado lo había atacado cuando lo habían nombrado porque no me parecía bueno, y ahora que el pata ha dicho, sí, yo estuve adentro, esto es una cagada, de repente yo es una cagada, pero esto es una cagada, no, 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 ya no, él es un huevón, ¿no? O sea, y eso ha pasado con un montón de esos funcionarios. Entonces te das cuenta que no hay realmente un fondo en esa militancia, ¿no? No existe una ideología. Como tú decías, se fanatizan y se vuelve frágil, ¿no? Porque no está construido sobre otras ideas. O sea, simplemente es, ¿no? Em, y pasaba un hay poco acá con un... Fujimori, por ejemplo, también, ¿no? Ya, pero con lo Fujimori tienes una cosa que es un poco más tangible, ¿no? Que lo de Trump. ¿Por qué ves Trump? Porque Trump es que representa mis valores. ¿Y cuáles son tus valores? Los de Trump. O sea, es una cosa Ujú. circular. Pero con el chino tenía, o sea, tiene otro sentido. O sea, el lenguaje de Fujimori, ¿no? O sea, era un personaje que estaba hecho para nosotros, ¿no? O sea, Sí, pues. el chancón de la clase, el huevón que el primero de salud, siempre era un ponja, weón. Siempre era un ponja. El huevón más responsable, que siempre hacía la tarea, que sacaba 20 en todas las jugadas y el día que no sacaba 20 lloraba el chino. Sí, pues en mi colegio era igual. Mañana, puta, sí, pero es que es un estereotipo horroroso, pero es verdad. O sea, Ujú. estereotipos no existen en el aire, weón. Esa es otra cosa que a la gente se le vaya olvidando. Pero en fin, no importa. Claro.
No es que un huevón se levantó un día, puta, vamos a aceptar el estereotipo, y entonces todo el mundo dijo, ay, qué chévere tu estereotipo, vamos a copiarnos todos los Claro, estereotipos. No, de algo nacen, ¿no? Claro. algo sale, huevón, ¿ya? Pero en fin, a lo que voy es que eso no quiere decir que el estereotipo defina algo, pero o sea, No, no claro, no te existe tiene que condicionar, pero tampoco es que no en el exista. aire, ¿No? Claro. exacto, no existe en el aire. Entonces, a lo que iba es, y el chino, o sea, bueno, es el chino, ¿no? Tecnología y trabajo, todo este floro, huevón, con su tratadorcito, y con sus yucas, y profesor de matemáticas, ingeniero, además ingeniero en este país, huevón, en el Perú, a- que no es Lima, pero incluso en Lima, en la ruralidad, cuando te hablan para darte algún tipo de tratamiento con respeto o cosa especial, te dicen ingeniero. A mí, No te hasta a mí me han dicho dicen ingeniero, doctor. weón, alguna vez. Puta, a mí también, weón, me dicen, puta, yo puta, tengo la profesión más inútil del mundo, soy periodista, weón. Este, Entonces, puta, y de hecho se sintió paja, ¿no? Ingeniero, ¿cómo estás? Che, su madre, qué chévere, ¿no? Entonces, es un pata y además, o sea, o el niño, weón, de verdad se fue hasta la punta del cerro, weón, a tirar lampa con sus botas hasta, claro, tiró dos lampazos, le dio la mano, dos patas, pero toda esa gente que lo vio, todo va a dar por él para siempre, weón. Para Sí. siempre, no estas elecciones, no las próximas, no, para siempre. Y por cualquiera que se apellide Fujimori. Ujú. Y tienen sus razones y están absolutamente legitimadas, weón. O Eso sea, es súper entendible. Ahí, el a chico, mí esa parte me parece súper entendible. el chico Figuri llevaba su libretita y decía qué necesitan, y la gente decía colegio. Al día siguiente había un colegio, dentro de 3 meses se cayó el colegio, ok, pero hubo colegio, nunca había Sí, sí, sí. habido, ¿mañas? No, yo he conversado y yo he conversado con un pata, por ejemplo, que trabajaba con mi familia en un momento que más buena gente que la puta madre, un tipo trabajador, a uno, ¿ya? Y el weón, en las elecciones Fujimori PPK, claro, yo le trataba de explicar, es bien difícil pues defender a PPK, ¿no? Entonces yo tratar de hacerle entender que el Fujimorismo era peor, ¿no? Y el huevón escuchaba y me ¡Un decía, niño perrito! me decía, son todos iguales, son todos iguales. No, 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 pero siempre me sacaba este argumento que yo ya no podía responderle. Él me decía, mira, huevón, cuando yo era niño, en mi colegio él era de Cerro Pasco. Un día entraron los terrucos y mataron al profesor. Cuando Fujimori entró, eso se acabó. O sea, nada más. Ya está, weón. ¿Qué, tú Y lo todo vas a lo juzgar? demás es corrupción. Y todo lo demás que yo veo de todos los lados es corrupción. Entonces, o sea, ya, ya está, se terminó. ¿Cómo le cambias esa idea, no? Es que O no hay sea, nada que cambiar, porque, o sea, no, ¿qué le vas a decir? Que no es verdad que le mataron al claro, profesor cuando el chino ya no estuvo, claro. cuando No, estuvo de otro. y no hay nadie que reemplace eso, ¿no? No hay nadie que reemplace eso, que tú le digas como el Perú es otro y ahora y ya esa no, no, o sea, eso no, porque el tipo igual sigue viviendo una vida hiper precaria y entonces a la larga sus problemas han tomado otra forma, pero igual necesita ese rescate, ¿no? Pero te das cuenta, o sea, a eso iba, ¿no? Una existencia y una eh, unos ejercicios de supervivencia en medio de la precariedad te acercan a lo práctico, pues, a lo pragmático. O sea, las ideologías, las ficciones, las construcciones, eh, todas estas, incluso las convicciones y los valores, o sea, cambian, desaparecen, se hacen, se disuelven. Porque, mira, contrastado contra eso, ¿qué le puedes decir tú? ¿Qué le vas a Claro, decir? No hay nada que claro, le puedas decir porque mira, porque la corrupción, porque mira, porque claro. Acá se en mi casa, robaron. mientras además él está trabajando, ¿me entiendes? No, no, pero además, o sea, no, Sí, claro, encima, ¿no? Pero lo encima, que ¿no? voy es, pero lo que voy es que, o sea, realmente si tú trataras, o sea, de sentarte y convencerlo con, no sé, leyéndole a Kant, ¿mañana? O a Stuart Mill, o sea, por qué es importante el liberalismo y por qué es importante que no haya autócratas y no sé qué tanto. El pata te va a mirar y decir, weón, tú no vives donde yo vivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a ti qué mierda te importa? Tú no entiendes ni vas a entender. Mm, ¿Mañana? Lo claro, que es que se metan a tu salón de clase, saquen al profesor y lo maten en el patio del puto colegio y después y no pasa nada. No pasa nada, weón. Eso no te claro, pasaba a ti ni en tu peor pesadilla, weón. Tu no, peor claro. pesadilla es que tú salías en calzoncillo en el colegio. Nada más. Entonces, a lo que voy es a eso, ¿no? Más temprano, o sea, Fujimori estaba pintado por eso. Fujimori estaba pintado. Y por eso yo estuve hace, no sé, en 2016, estuve en un pueblito
en las alturas de Ancash, súper alto, y no había teléfono, no había señal, no había nada, estaba en una chamba y había una bodeguita donde había, y yo a lo lejos se veía así un cartel anaranjado, no decía más, hasta acá llega la propaganda de Keiko Fujimori, decía yo, no pensaba, qué bestia, porque fuera de broma, o sea, la mejor campaña de todas fue la de ella, ¿no? La mujer estaba, parecía San Martín de Porres, estaba Sí. en 4 ciudades por día, no sé cómo Es que hacía. eso es lo que ella puede hacer, pues, ¿no? Pero bueno, Pues, sí, claro. sí, pero, o sea, por ejemplo, no competir, PPK compitió contra eso y ganó, esa parte es, que es de locos. Pero, en fin, PPK que se iba a la mitad de la campaña a que le oxigenen la sangre de Estados Unidos y después regresaba. Eh, y entonces, y me acerqué a mirar, ¿no? Porque era la única bodeguita que había, y el cafiche no era de Keiko, era de su viejo. Claro. ¿Pero Era un era afiche, antiguo? sí, ¿O era era? Ah, era un afiche que tenía 25 años que estaba pegado ahí, que se notaba que lo cuidaban y lo limpiaban y todo. Y yo le pregunté a la señora, señora, ¿y esta ficha? Porque el presidente vino, al presidente decía, vino acá. Nunca antes había venido un presidente y nunca más ha vuelto a venir. ¿Por qué crees que van a votar todos los que están ahí? claro, obvio. No, pero es absolutamente obvio. Y decir, son unos burros, son unos imbéciles, son unos animales, son unos antiliberales, son unos pro corrupción, son cualquier calificativo sale sobrando porque está por completo fuera de su Claro, realidad. Todo claro, eso que uno le va a decir es una ficción ahí arriba. claro. Es un poco como lo que decía, decían, conversaste en esa entrevista también, que justo lo he visto hace un rato de nuevo, entonces por eso la paro referenciando, pero que me pareció que tenía, o sea, puntos súper, súper interesantes, como los dos atalayas, ¿no? Hablan de las dos torres y cómo se tienen que encontrar en el medio, ¿no? Y yo siempre pienso, claro, es que lo que pasa es que también nosotros para poder ser una sociedad decente tenemos que tener una cultura integrada y esa cultura tiene que nacer de una clase media, es de ahí de donde tendría que nacer nuestra identidad colectiva, ¿no? Porque precisamente un poco como tú dices, si cada uno está en su torre, ¿no? Y el de arriba y el de abajo, o sea, dándole a esas torres la significancia que quieras, ¿me entiendes? Como de polos opuestos. Si no son capaces de encontrarse en el medio, nunca van a entender ni siquiera los puntos en común que tienen con el otro. Esa señora de la bodeguita, que le vas a hablar pues de liberalismo, y tú le hablas a a un CRP sobre esa señora de la bodeguita y no entiende de qué estás hablando, ¿no? O sea, yo hace muchos años estaba una vez en Asia, en la playa, o sea, Ujú. en Asia, en el sur, y, y estaba con unos amigos y me dijeron, oye, vamos a Lima a recoger al aeropuerto a un amigo que venía de Francia, un amigo francés que venía a visitar Lima. Vamos a recogerlo para traerlo acá. Y éramos unos chivolos, pues, jorgueros en ese momento, y fuimos, nos subimos al carro a las, ponte, 8 de la noche, y manejamos hasta Lima, fuimos al aeropuerto, lo recogimos, el tipo se subió al carro y nos fuimos directo hacia de nuevo, para la casa, cambiarse, salir a jugar, fiesta hasta las 6 de la mañana, al día siguiente estaba con todos mis amigos pitucos tirados en la playa, y el francés decía, Lima es como Beverly Hills. Y yo le decía, no, 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 pero huevón, de 15 que éramos, yo era el único que le corregía. O sea, lo demás era, sí, claro, sí, sí, pues, es bravazo, mira, mira qué lindo, ¿no? Estas casas, estas palmeras, todo, claro, ese pata estaba tirado en una playa de Asia, ¿me entiendes? Y diciendo, o sea, ¿a dónde me han traído, no? Y yo decía, hay un montón de gente que estaba ahí cerca a mí, que es educada, que, ¿me entiendes? Que, no sé, en teoría podría pensar estas cosas con seriedad. Y no les parecía raro que el tipo pensara que Lima y que el Perú eran como Beverly Hills, ¿me entiendes? Es como, no, no les hace ruido, ¿no? Me ha pasado que en una época yo vivía en España también y gente que le hablaba a los extranjeros para que vengan a Lima y le decía, puta, Lima es increíble, weón, Perú es increíble, las playas, puedes correr tabla a todos lados, la comida, puta, la juerga, no sé cuántos. Y es como, o sea, sí, pues, pero ese es como tu pedacito. Le estás hablando de una cosita que, además que allá, o sea, en su mismo país hay todo lo mismo mejor, tranquilamente. Claro. Le estás hablando de una cosa excepcional y es como, ¿tú sabes de dónde vienes? ¿En serio? ¿Me entiendes? O sea, ¿eres consciente de dónde vienes? No, y no hay, pues no hay mayor registro, ¿no? O sea, yo una vez escuché a una tía
este, decir que qué vergüenza, o sea, que Toledo había envilecido al pueblo peruano, porque claro, pues, si la gente veía a Toledo borracho y meando en la calle, lo imitaban, pues. Es como, es al revés, estúpida. Weón, chuta, es que esa es otra cosa, ¿no? O sea, y es parecido también a lo de mis hijos no te metas, esto va. Claro, Oye, weón, no le puedes enseñar enfoque de género a los niños del colegio. Oye, weón, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene de malo? O sea, si a un chivo le gusta jugar con carritos, y a un chivo le gusta jugar con muñecas, no pasa nada, está todo bien. No, weón, porque lo vas a volver maricones. ¿Qué? O sea, ¿por qué? Weón, ¿por qué? ¿No? O sea, no, weón, si ves lo que el viento se llevó, puta, y no tiene una posilla ahí pegada, weón, vas a hacer salir resiste el cine. No, weón, claro. no, O man. sea, O sea, no, weón, o sea, y además en el colegio, ¿no? Puta, los van a volver americanos. Oh, no los pueden hacer aprender a leer 11 años, weón, y los van a volver americanos. No, pues, weón, ¿mandas? O sea, hay un nivel de. El otro día, me lo contó una persona, salió Vizcarra y levantó la Biblia, ¿no? Y la gente dijo, alguna gente que todavía piensa que este Hugo es comunista, no entiendo cómo, ¿ya? es alucinante. Dice, igualito que Hugo Chávez. A ver, brother, si yo me paro así o así, tú vas a decir que soy Arnold Schwarzenegger. Digo, o sea, porque es la misma huevada que estoy diciendo, ¿no es Claro. cierto? Eso es O como sea, lo que hacían con Susana y el puño. Pues, ¿te acuerdas de Susana Villarán y el puño claro, no, arriba en el periódico que hizo Aldo Mariatti? es una rojaza, ¿no? ¿Por qué? Porque sale con el Claro, puño así. Bueno, Pelé, Bill Clinton, puto, o sea, vamos, ¿no? Entonces, claro. ese nivel de argumentación que es una dominem y es ridículo, ¿no es cierto? Domina el espacio público cuando tienes estas separaciones de las que tú estabas hablando, estas atalayas, una al otro lado, que no, sin vasos comunicantes prácticamente. Pero es más grave que eso, porque no son dos, como dice Hugo, son cientos, weón. Cada tribu que tiene o que asume su propia, vamos a decir, la personalidad identitaria, o sea, es una torre. O sea, es como que segmentas. Los individuos dejan de ser responsables por sí mismos y son responsables por la tribu a la que pertenecen. O sea, tú tienes que cargar la culpa de tus antepasados italianos, ¿no? Que puta, seguramente algún Ferraro traficaba negros, esclavos en el Mediterráneo en el siglo XIV, ¿no? O XV, no sé, eh, y es tu culpa, ¿no? Es Eh, una pendejada, ¿no? ok, así que pide perdón, brother, ¿no es cierto? Check your privilege, your fucking privilege, and pide perdón. Entonces, para mí eso tiene un montón de sentido. O sea, sin duda hay problemas estructurales que llegan hasta hoy, que explican montones de las discriminaciones y vejámenes que sufren ciertas minorías. Por supuesto que sí, Sin duda. O pero sea, llegar, o sea, y es absolutamente legítimo reclamar por eso, y es absolutamente comprensible que a veces se le escape de las manos a la gente esta vaina, ¿no es mm, cierto? Pero buscar que todo el mundo se sienta culpable por eso, no solamente no me parece productivo, sino me parece contraproducente. O claro. sea, en el fondo termina siendo contraproducente. O sea, eh, estamos en una época distinta, ¿no? El asunto de hazme, siente culpa. Ese era básicamente porque mataste a tus antepasados, mataron a Cristo para que tú estés salvo, porque tú ahora te bautices y vas al cielo, ¿no es cierto? Pero para eso tuvo que morir el Hijo de Dios. Y tú lo mataste. Ya, eso que es igualito, o sea, vamos, es idéntico, ¿no es Yo, cierto? por ejemplo, yo, por ejemplo, lo maté y murió por mí, porque yo también tengo antepasados judíos. Ay, carajo, encima de esto es doble, doble. Entonces tengo los dos lados, o sea, yo lo Así, maté, pero también me beneficié. Entonces tengo que así, pedir perdón y me tengo que pedir perdón a mí mismo. así, bro, es atroz, o sea, es un asunto de esquizofrenia bien pendejo. Porque Ujú. además, o sea, tienes, o sea, a ver, vamos, carajo, que los privilegios por supuesto que existen, ¿no? O sea, nosotros podemos estar ahora a las 11 de la noche conversando, tenemos señal de internet, no tenemos que preocuparnos qué vamos a comer mañana, no tenemos que estar saliendo, o sea, tenemos una serie de privilegios que damos además por sentados absolutamente, pero el hecho de que podamos reconocerlos y que podamos reconocer en el resto de las personas que no todo el mundo las tiene, que de hecho una minoría solamente es la que comparte este tipo de privilegios, Ujú. es en sí mismo
un avance hacia algo mejor. Por supuesto, o sea, si no puedes cambiar algo que no conoces, no puedes cambiar algo que ignoras. Tus patas de Asia, por ejemplo, a los que tú te refieres hace un rato, ¿no? Que te, esto es Beverly Hills. No es Beverly Hills, ¿verdad? Y Claro. está lejos de ser Beverly Hills. Y acá hay que manejar un asunto no por mira, si te pones pragmático, ya, no por humanidad, ¿verdad? Sino porque algún día esos que no miras van a ser tantos que te van a destruir Beverly Hills, contigo adentro, ¿verdad? ¿Mañas? Claro, ¿Ya? claro. Aunque sea cruel y estúpida y ridículamente pragmático así, de alguna forma tienes que mirarlo así. Y, Sí, más, sí. y antes tú hablabas de la CONFIEP, ¿no? O sea, y de los recontra ricos del Perú que no veían al Perú como si fuera el Perú, que fueran, o sea, como que escindidos de una realidad un poco más grande o que en Ujú. realidad no más grande, sino que está en otro lado, ¿no? O sea, la realidad peruana empieza después de la reja en mi casa. Claro. Eh, es un poco así. Y no, o sea, de nuevo, es una fragmentación que uno hace para poder explicarse y vivir. O sea, yo soy peruano, yo exijo mis derechos de ciudadano peruano con mi billetera de este ancho, ¿no es cierto? Y como tengo mi billetera de este ancho, puedo reunirme con la candidata presidencial y dejarle 3.5 millones de dólares, una maleta de deporte, mañana, en cash, sin que nadie se entere y sin que nadie vaya preso por eso, ¿no es cierto? En Este, el nombre del bien del Perú, además. en fin, ¿no? 3.5 millones de dólares, ¿no? Mm. Este, y sin embargo, para blanquear, no blanquear, mentira, para pitufear $250.000, el congresista por Amazonas de este mismo partido tuvo que utilizar hasta a la secretaria de su viejo para poder meterle la plata al sistema. No sé si te das cuenta del nivel de privilegio que tenía uno, que puede agarrar una maleta con 3.5 millones de dólares y dárselo en la mano a la candidata, y otro pata que para poder esconder 250.000 soles, tuvo que utilizar a 15 personas y él siendo congresista, su mujer estuvo presa. Y por eso se convirtió en colaborador eficaz. Claro. O sea, ese nivel de Ese es desigualdad, Reati, ¿no? exactamente, Ujú. ese nivel de desigualdad estructural y además absolutamente objetivo y evidente, produciéndose dentro del mismo partido político que supone que busca las mismas cosas, ¿cierto? Claro. O sea, y ese tipo es congresista, ¿cómo es más abajo? O sea, ¿cómo Claro, es, claro. cómo es más abajo? ¿Y cómo puedes, desde donde están sentados, desde donde estamos sentados, ¿no? Exigir un determinado comportamiento o un determinado eh, eh, tren de pensamiento eh, que justifique determinadas cosas que a nosotros nos parece que son las que deben estar bien y lo que debe ser, ¿no es cierto? Versus lo que vemos que es. Claro. Brother, así no es como yo te estoy diciendo. No, hermano, es ahí, quizás es así como tú dices, ahí donde estás tú. Pero aquí abajo, o aquí no es Ujú. así. ¿Es cierto? Claro. Eso que tú estás pensando ahí arriba en tu torre de marfil, ¿es Ujú. cierto? Está muy chévere en tu torre de marfil, pero cuando lo tratas de bajar, no funciona. Durante los 80 y 90 acá se criticaba muchísimo al Estado centralista y no sé qué, porque se diseñaban las cosas en un escritorio en el centro de Lima o en Lima para un pueblito chiquitito en Apurímac, ¿no? Entonces, y quien lo diseñaba nunca había estado en ese sitio además, ¿no? Ya, esa es la mirada que todavía tenemos sobre el país. Es, es, una, es una fábula. No, no existe, es producto de nuestra imaginación. Ujú. Nosotros nos imaginamos que el país es de una determinada manera. Nos imaginamos que hay unos problemas tales y Claro. cuales. Pero en realidad no tenemos la menor idea. O sea, hasta que viene, también entrevisté a Carolina Trivelli el otro día, viene, o Ujú. sea, haces una encuesta nacional gigantesca con una cantidad gigantesca de datos que te dicen exactamente dónde está la gente, qué cosas hace, a qué se dedica, qué necesidades tiene. O sea, realmente un nivel y una calidad de información de locos que el Estado es incapaz de leer para sí mismo. O Claro. sea, ponte a pensar lo lejos que estamos de realmente poder percibir la realidad en nuestro país, en el Perú, que es, de nuevo, ultra mega diverso por donde lo mires. Si en el propio Estado que se supone que es organizado, que es institucional y tiene logísticas especiales y todo lo demás, la base de datos del Ministerio de Salud no tiene nada que ver con la base de datos del Ministerio de Educación, Claro. ni con la de SUNAT, ni No, con pero la de SUNAT. las comisarías, Bueno, las comisarías no están interconectadas. saca tu línea, ¿no? Entonces ya es, o sea, Mm. es Es ridículo. alucinante.
Sí, a mí ese dato, esos tres datos me parecen siempre que es como en cualquier discusión. Las comisarías en el Perú no están interconectadas, el 40% de la gente no tiene refrigerador y a la altura de Punta Hermosa ya no hay desagüe. Así es. ¿Me entiendes? Yo siempre uso esas porque me parece que es como, o sea, bueno, o sea, cuando se hablaba de que el Perú iba a entrar a la OSDE, ¿no? Querían, ¿no? Ver la posibilidad y claro, tú dices, en Miraflores, en el malecón, yo una vez estaba tomándome una cerveza y vino un serenazgo en un Segway, ¿no? Carajo. Claro, es como un androide, y ya es un cyborg el serenazgo, ¿me entiendes? Y y yo digo, puta, o sea, es la misma costa, ¿no? O sea, en ese malecón de Miraflores, el serenazgo, ni siquiera la policía, serenazgo, que es como una especie de modelo municipal de Huachimán, ¿no? Tal cual. Este, el serenazgo tiene un Segway y en Punta Hermosa, y estoy hablando de Punta Hermosa, ni siquiera estoy hablando de un lugar, ¿me entiendes? O sea, pobres. En Punta Hermosa hay pobreza, pero también hay un montón de plata, porque hay un montón de gente que tiene casas de playa ahí, ¿me entiendes? Y hay, o sea, hay actividad económica y todo, y ni siquiera esos tienen desagüe. O sea, tienen pozos sépticos, silos, no hay. O sea, ¿me entiendes? Es como, ¿de qué estás hablando, pues? O sea, ¿a dónde quieres llegar, no? O sea, si ni siquiera eso está solucionado, ¿de qué me estás diciendo? ¿No? Ahora cuando hablan sobre la cantidad de muertos y cómo no se controla la información y no se da la información, que es un fenómeno global, pero además aquí, si las comisarías no están interconectadas, ¿cómo vamos a saber cuánta gente se está muriendo por el COVID? Pues así no tienen, ¿cómo vamos a saber? ¿Me entiendes? O sea, de verdad, ¿en qué estamos confiando? ¿En qué sistemas de recolección de información? ¿De dónde se saca esto? ¿No? O sea, es como pedirle también, no sé, yo siempre hago esta analogía que es simplista, pero me parece que funciona y que yo digo, puta, pues bueno, o sea, si tú vas al Mundial y quien va a patear el penal es Cueva y no es Mbappé, entonces cuando Cueva lo falla, tú puedes lamentarte, pero no le puedes echar la culpa a Cueva, pero... O sea, no es como que, oh, es selección peruana de mierda, ¿qué te pasa? Es como, oye, brother, todos sabíamos quiénes éramos cuando llegamos al Mundial. O sea, no, 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 o sea, puedes tener esperanza, ¿no? Lo perdemos de vista bien rápido. Lo Ujú. perdemos de vista súper rápido. O sea, es y es también un mecanismo, vamos, de protección. O sea, uno Claro. habla desde el que está parado. O sea, no hay, es bien difícil, este, no comprarte el cuento, ¿no? Es bien difícil. O sea, porque además, de nuevo, es parte de toda esta cuestión de pertenecer, ¿no? De sentirse Ujú. igualitariamente parte de algo más grande que te legitima a ti, a lo que crees, a lo que piensas y a lo que tú sientes de ti mismo, ¿no? Ujú. Este, entonces llegamos al mundial, entonces somos una potencia mundial, entonces no fallas penales, pues, ¿no? Claro, Eh, ya está, es un ah, estándar, ¿no? Es como que has atravesado un nuevo estándar, ¿no? tanto Es como, sí. claro, si ya crecimos 9% en el 2009, creo, entonces, ¿cómo es que no somos millonarios, no? O sea, es que yo a veces siento que es como que el Perú se maneja económicamente con la cabeza de Loco Vargas, o sea, que jugaba en Italia y ahora creo que juega gratis en la U y le debe a la SUNAT y le dé millones a la SUNAT, ¿no? Nosotros es como tenemos una cantidad de plata enorme metida en las reservas internacionales, pero no tenemos, o sea, lo básico, ¿no? Es eso, es como tener $1 millón en el banco y no tener seguro de salud. Bueno, eso es lo que nos ha pasado, weón, durante los Claro, últimos años, tal cual. O sea, y de nuevo, ¿no? O sea, que por eso es que nos creímos que estamos construyendo un rascacielos fichazo, ¿no? Un hotel en Dubái 7 estrellas y de pronto era un tipi, weón, ¿no? claro, claro, ¿No? tal Era cual. 4 palos con un pellejo de perro, Exacto, weón. O sí, ni sea, no, siquiera una carpa de circo creo que yo estaba siendo un poco generoso, ¿no? Este, es entonces, un tolito de esos del silencio, como mucho. no, la verdad, sí. Si viene un viento muy fuerte, se lo levanta de todas maneras. Sí. Es bravo porque te enfrenta a un montón de cosas y, y, y deja pone en evidencia no la vulnerabilidad de un sistema, que también, Ujú. sino lo poco escépticos y lo poco eh, inteligentes que hemos sido para mirar las cosas, ¿no? O sea, todo el mundo celebrando el milagro peruano y no sé cuántos. Y yo, eso, o sea, no es para nada, estoy tratando de decir yo sabía, yo dije, ¿no? Pero Claro. yo hace muchos años, cuando todavía escribía en el comercio, trabajaba en el comercio, yo renuncié en 2014.
que carajo, hace 6 años. Yo miraba los números del crecimiento, estaba Alan García, me acuerdo, todavía era presidente en ese momento, Ujú. y miraba los números y decía, ya, pero aquí esta cosa gorda, que antes eran pobres y ahora son clase media con un asterisco vulnerable, ¿no? Claro, Estaba clarísimo que en toda América Latina, pero en particular en el Perú, que tenía un porcentaje de informalidad tan grande, o sea, gente que dependía de sí misma o de los chorreos del mercado, que sea ahí que se chocolatean, ¿no? Para vivir, que si alguien en ese hogar que pasó de pobre a clase media vulnerable, si uno de los ingresos de la familia se caía, ellos pasaban inmediatamente a ser pobres de nuevo. claro. Y eso era Sí, un... porque creo que la línea de pobreza es como, creo que tienen que hacer una canasta familiar creo que entre toda la familia tienen que pasar los 2.500 soles o algo así, ¿no? Eso es bajísimo para no ser considerados pobres. Es menos todavía, en realidad, es menos. No, 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 es menos, es menos que eso. Pero no me acuerdo ahorita exactamente cuánto es, pero es menos. Y entonces es una cantidad ridícula, ¿no? Entonces, eh, habernos creído que eso es sostenible y que, no sé, ya no hablando de una pandemia, sino de cualquier otra cosa, un Claro. terremoto, un. No, y ha pasado, ¿no? El terremoto del norte, el norte pues está todo hecho mierda y ahí está. Perdón, un- los bien, huaicos en el norte y el terremoto en Pisco, ¿no? claro, Yo fui a Pisco hace como 3 años y he hecho mierda un montón de partes. tal cual, ¿no? Entonces, o sea, a lo que te va a dar, o sea, te da que teníamos en la cara el problema, o sea, sabíamos que el problema era estructural y era que era brutísimo y que no lo estábamos entendiendo. Y sin embargo, se escogió, porque se escogió, seguir celebrando una especie de. O sea, realmente, pues no, vamos a hacer un helado no, o sea, tienes 35-40% de niños anémicos a los que no sabes, no tienes ni idea de cómo llegar. O sea, solo 4 personas adultas de cada 10 en nuestro país tienen una cuenta en el banco. Y de Esa esas es mala. cuatro, y de esas cuatro, solo dos la utilizan más de una vez al mes. O sea, 2 de las 4 solamente sacan su plata todos los Wow. meses y no la vuelven a hacer. O sea, la hacen una vez al mes. O sea, solo en realidad gente que transacciona o que hace transacciones en el banco con su cuenta, solo son 2 de cada 10 adultos en nuestro país. Eso Y es y obvio. tengan en cuenta que la gente, por ejemplo, que está en el programa Juntos, que, o sea, que recibe, digamos, plata del Estado, tiene cuenta de banco porque los obligan. Exacto. O sea, por eso son 4, pues. Por eso son 4 Claro, de cada 10, porque si no serían claro, 2, ¿no? claro. Entonces, hay una serie de deficiencias, infraestructura brutales, ¿no es cierto? O sea, la inversión que hace el país por niño, en educación, en salud, estamos por detrás de todo el mundo, Ujú. creando todos estos ahorros gigantescos, como dices, ¿no? Reservas internacionales, fondo de contingencia 1, 2, 3, fondo de estabilización fiscal, no sé, fondo para la vaina del petróleo, que dicho ese paso que el petróleo se fue de cara y acá no bajó la gasolina. Este, como siempre. Eh, y de pronto las cosas realmente importantes, o sea, seguimos siendo un país en el que los niños salen del colegio sin entender bien qué cosas leen, y llegan a la universidad y siguen sin entender bien qué cosas leen, y después algunos terminan la universidad y siguen sin entender bien lo que Puta, leen. weón, yo tengo chats con gente que tiene maestrías y no entienden ni lo que ellos mismos escriben. Bueno, o sea, Y sí, o lo que, sea, lo, que, lo que te dice de la calidad de las maestrías también. sí, no, y justo eso yo quería mencionar porque me hace pensar un montón en cómo, o sea, mira, yo sé que está muy de moda ser anticapitalista y hay como un discurso bien extendido al respecto que a mí particularmente me da el pincho. Me parece que es que es bien vacío y bien tonto en muchos sentidos. Pero sí siento que una de las perversiones del sistema capitalista es que empodera mucho a través del éxito y del dinero a personas que no están preparadas y les da mucha sensación de autonomía, de poder, ¿no? Eso pasa mucho acá, o sea, mira, pasa o sea, es un poco lo que pasa en ciertas personas del empresariado que también sienten que simplemente porque han llegado a cierto lugar, eso les hace que entiendan de todo, ¿no? O sea, como cuando se ponen a discutir Debes saber sobre. por qué tiene plata. O sea, debes saber por qué tiene Claro, plata.
Claro, Yo, ¿no? Y es un poco lo mismo que pasa con Trump, ¿no? O sea, mucha gente que dice, sí, entiendo que dice toda esta estupidez, pero él tiene que ser un genio porque es millonario, man". Y y pasa aquí un montón, cuando hubo hace poco la polémica de Aprendo en Casa con la gente que hablaba sobre los grupos de poder y la discriminación lingüística, y yo me topaba con gente que decía, no, pero escúchame, la discriminación viene de todos lados, o sea, todo el mundo es racista. Dijo, eso no es lo que están diciendo ahí. ¿Me entiendes? Es otra cosa. Es como, o sea, es como que, no sé, si yo soy abogado y me pagan un montón de plata en tal estudio, ¿cómo no voy a poder opinar sobre algo, no sé, pues que tiene más que ver con sociología o antropología? ¿Me entiendes? ¿Cómo no voy a poder opinar si mira toda la plata que gano, ¿no? O sea, con eso me he topado bastante y creo que eso también se extiende un poco, o sea, a nivel, o sea, está como a nivel mundial y está siendo cada vez más difícil pelear contra eso, porque, por ejemplo, un poco lo que pasa con toda esa posibilidad de que ahora, de que esas personas también se puedan colectivizar, es que tienes un fenómeno como el de Estados Unidos, donde a todas luces tienes un tipo que no está capacitado para gobernar, ¿me entiendes? ujú. Pero no solamente la gente lo considera capo porque tiene un montón de plata, sino hay un regocijo en su postura antiintelectual que identifica a un montón de gente y que vota y que descarta totalmente cualquier tipo de reflexión más profunda como esas son huevadas, ¿no? Y se representa en cosas como hace un par de días Trump salía en un meeting y decía, hemos bajado las pruebas de COVID porque mientras más pruebas hacemos, más resultados positivos tenemos, ¿no? Que es, sí, obvio, todos lo sabemos, ¿no? Pero el huevón sí lo plantea como una opción válida para decir, hagamos menos pruebas, pues para que se vea menos feo. Y la gente es como, ah, claro, claro. Y es como, pues eso a todas luces es una estupidez. Estás hablando de maquillar la realidad. Y es como, ya, pero no importa. O sea, y es gente que está en lugares de poder y que puede tomar esas decisiones, ¿me entiendes? O sea, no estás hablando de alguien que no ha tenido educación o que es ignorante, ¿me entiendes? O sea, Trump ha ido a una buena universidad, ¿me entiendes? O sea, y está rodeado de un montón de otra gente que también. Es que la Y- instrucción no es educación tampoco, ¿no? no, pues, pero dentro de un sistema de capitalismo salvaje a veces sí se confunde, ¿me entiendes? Eso es Ujú. Sí, eso lo entiendo perfectamente. Y yo no sé, o sea, a ver, el capitalismo tiene cosas, o sea, genera incentivos perversos a este tipo de cosas que mencionas, sin ujú, duda, ¿no? Sin duda. Hace unos 10 sí, 10 o 20 días, ya no me acuerdo, apareció en Estados Unidos un IPO, un lanzamiento de acciones, una empresa que se llama, lo he tenido que buscar acá, pero no me acordaba, Royalty Pharma, ¿ya? ujú, Royalty Pharma es una farmacéutica que acaba de salir, que salió al mercado y estuvo valorizada en una bestialidad de plata. O sea, la gente compra acciones y ahí se calcula el precio de la empresa, el precio de la empresa para el mercado. ujú, Eh, hace unos 10 años, 9 años, 8 de repente, eh, Carlos Rodríguez Pastor, el dueño de Intercorp, tenía más o menos el 11% de las acciones de esta empresa. Imaginándote que no suscribió nunca ninguna cosa, ninguna nueva emisión ni nada por el estilo, y que hoy día le quede el 5% de esa empresa, ese 5% hoy día cuesta 1.600 millones de dólares. Y las empresas de Rodríguez Pastor le han aplicado al programa Reactiva por 150 millones de soles. ¿Para ujú, qué las necesita? O sea, en serio, ujú, solo porque puede y porque es crédito barato, ¿verdad? ujú. Por supuesto, eso no tiene un costo cero. O sea, eso tiene el costo, correlación es que esa plata no fue a alguien que realmente lo necesitaba. Ya, ese es el sistema. Ese Ujú. es el sistema. Calato, calato completamente. O sea, yo puedo, yo hago y tú, sorry, pues, ¿no? Tú eres Sí, pobre yo he porque escuchado gente que está buscando terrenos, o sea, hay gente que ha recibido no, plata, o sea, he escuchado gente no, puntualmente que dice, oye, alucinas un terreno, mañas, porque es como que tengo esta plata reactiva Perú y lo que puedo hacer es comprar un terreno. claro, por supuesto, por supuesto. O sea, la plata está yendo porque la plata la han colocado para colocarla en donde miércoles sea. O sea, en serio. O sea, Reactiva ha sido un poco eso, ¿no? Ha Ujú, sido una fidelización de los bancos para sus propios clientes, buenos clientes.
Entonces, gente que no necesitaba la plata es un excedente a un precio baratísimo, 2%, cuando normalmente se la prestan a 12, a 13, a 15, a 16, les anda a 2%. Entonces, ¿qué haces? Puedes ponerla pues, en un terreno sin ningún problema. Los terrenos en el Perú más o menos, su valor sube alrededor de 10% al año, aproximadamente. Entonces, ¿qué? Yo te tengo que pagar 2 a ti contra 10 del terreno, hermano, y ya está, el negocio está hecho. Negocioso, Y claro. claro, me quedo con el 8%, sin mover un sol de mi plata. ¿Te das Ujú, cuenta? ujú. Ya, ese es el sistema. Ese es el sistema ahorita tal y cual es. Y lo que tú estás diciendo, claro que sí. O sea, en la medida en que tú tienes y consumes una determinada cantidad de cosas y una determinada calidad de cosas, se supone que eres algo o alguien que tiene ciertas características por default. No tienes que demostrar absolutamente nada. Solamente enséñame puta, tu lista de gastos y que marques tu ropa y cuánto tienes puesto encima y ya está, ¿no es cierto? Te puedes ver como un pordiosero, pero tu pantalón es borrado, no sé qué, y cuesta $350 el remate, y ya está. O sea, ya tienes un estatus en que lo que tú vas a decir tiene un peso mucho más grande que lo que dice alguien más que está por ahí que no, ni Michi, ¿no? Eso es una perversión del sistema, sí. Pero yo tampoco creo que el problema sea el sistema en sí mismo. El sistema tiene estas perversiones y procura este tipo de porquerías porque permite otro tipo de porquerías, pero en el fondo de la cadena están los seres humanos. Los que toman las decisiones, los que hacen las porquerías, son personas. Claro. Tácito, unos 300 años antes de Cristo, 800 años, no sé, un romano, filósofo romano, decía, cuanto más leyes tiene un Estado, más corrupto es, o más corrupto es cuando más leyes tiene. Algo así por el estilo es. Y entonces es como tratar de encajonar la corrupción y las cosas para que no se salgan de este pedacito, pero en realidad ya se salieron por todos lados. Y Claro. esto de acá solamente las cumple 4 cojudos que no pueden romperlas. 4 cojudos que no pueden comprar hermanitos en el Poder Judicial, que no pueden comprar cuellos blancos para sacar la droga en el Callao. O sea, eso es. Eso es. Pero si tú te pones a mirar realmente otros sistemas, o sea, la corrupción existe en absolutamente todos los sistemas. No, sin duda, o sea, a mí me parece, precisamente ese es un poco mi punto, ¿no? O sea, yo digo, es que jodido, pues, porque yo tampoco veo otra manera, ¿no? Y digo, sí, o sea, y además, justo ahora lo discutía con una persona también que es como, o sea, a ver, incluso cuando ahora ves todas las revoluciones sociales que se dan con Black Lives Matter, o sea, hablando ya a nivel global, ¿no? Y con la reivindicación de ciertas minorías y todo se junta también con el tumbemos el capitalismo, ¿no? Y es bien loco porque al mismo tiempo, ¿qué es eso que dice Steven Pinker, que en estas épocas ahorita está un poco más endeble porque todo el mundo está en crisis? Pero eso de, claro, o sea, al final todas esas mismas minorías, todas esas personas que se puedan estar quejando o que sufran a través en las sociedades capitalistas es donde mejor están actualmente, ¿no? O sea, es como que ahorita hay esta percepción, por ejemplo, de que Estados Unidos es un país racista y se habla, y sí, evidentemente tiene un gran problema de racismo porque el mundo entero tiene un gran problema de racismo y Estados Unidos está como ahí, pero al mismo tiempo Estados Unidos debe ser el país donde la mayor cantidad de gente diversa vive con mayor libertad y posibilidades. Debe ser, o sea, yo no conozco otra sociedad en donde diga, bueno, ya, mira, puede ser Canadá, ya, pero Canadá es un país bien particular y que además está muy pegado culturalmente a Estados Unidos. Entonces, ¿me entiendes? Tú dices, pues al final, con lo que mejor se ha podido avanzar es de esa forma, pero tú luego tienes cómo previenes que no se pervierta o que no se exceda a través de ciertas medidas de control, pero cada vez que quieres aplicar alguna de esas medidas de control, tienes a gente poderosa, educada, ¿me entiendes? Que te dice, no, 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 comunismo, socialismo, y no lo permite, ¿no? Y se sirve de esas perversiones. Mira, lo que te acabas de decir puta, es totalmente, mira, las reuniones que ha habido para tratar de mejorar el asunto del medio ambiente y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, estaban en un lado los países desarrollados, o sea, los que ya polucionaron como les dio la gana primera, segunda revolución industrial y están en donde están, versus los países que están en una, vamos a decir, carrera por alcanzar a estos otros países, China, India, Pakistán, XX, ¿no? Entonces dicen, oye, bro, tú ya tuviste tu impulso industrial, ya estás lleno de industrias, nosotros todavía, o sea, no nos puedes tratar de imponer las mismas restricciones de emisiones por aquí y por allá.
No, que sí se puede. A nivel planetario eso es imposible, pero tienes al status quo, a los más grandes, diciéndole a ti que él no puede hacer lo que tú hiciste para llegar a donde estás. ¿Mañas? Greta. Tal cual, ¿no es cierto? Ya. Eh, y a nivel más pequeño, que es lo que acabas de decir tú, ¿no es cierto? Ya, llegamos al límite del sistema. Tiene serias deficiencias, tiene serios huecos, genera unas iniquidades de la miércoles que son absolutamente insostenibles e intolerables, crueles, inhumanas, ¿no es cierto? Hay que cambiar las cosas. Entonces, los mismos que utilizaron el sistema porque lo diseñaron para su conveniencia, te dicen, no, no se puede cambiar, se tiene que quedar como está. Entonces es como, tienes que pensar, y no es tan pensar tan afuera de la caja, es simplemente agarrar y mirar, oye, esto está, acá hay un problema, acá hay un problema grave, estructural, hay que cambiarlo. No, no se puede cambiar porque el sistema sacrosanto. O sea, te pueden vender un balón de oxígeno de 200 lucas en 5.000 soles, ¿no es cierto? Pero tú no puedes hacer ni miércoles porque la Constitución dice que el libre mercado. A ver, cojudo, la Constitución también dice que yo puedo salir a la calle, que me puedo reír con quien me dé la gana cuando me pueden a mí suspender todos mis derechos constitucionales por la pandemia, pero no le pueden regular el balón de oxígeno es infeliz porque la Constitución dice, ¿qué clase de doble rasero ridículo es ese? ¿No Claro, es pues. cierto? Claro. Ya. Y esa es la posición de Confiep, todo el tiempo es la posición de Confiep esa vaina, que son los dueños del Perú, básicamente, ¿no es cierto? Los que tienen más billetes, los que tienen más plata, los que pueden comprar asientos en el Congreso, ¿no es cierto? Bueno, y también están los que han hecho plata al margen del sistema, medrando del sistema, ¿no es cierto? Que son las universidades de negocio. Porque se Yo siguen justo te ejemplos. iba a citar ese el tema, porque lo de las universidades es un caso bien representativo. Exactamente, es un residuo extraordinario, o sea, como ejemplo de lo que produce este sistema. Ujú. Plata como sea. Como sea, y me acuerdo que un amigo me tarqueaba y me decía, pero ¿cuál es el problema? Si ellos quieren estudiar en esas universidades de mierda, que vayan, pues, ¿no? Y entonces decía, mira, cojudo, ¿qué pasa si tú estás con tu hijo en una carretera en Puno, te sacas la mierda en el carro y te van a atender a una posta, y el huevón que te va a atender es un cojo que se graduó de una de esas universidades de mierda esas? ¿Te va a parecer de puta madre que ese güey le haga una traquetomía a tu hijo? Se quedó así. Pues claro, pues cojudo, ahora sí no, ¿no? Cuando atiende a Claro, otro huevón, todo bien, pero si te tiene que atender a ti, entonces no, claro, que a porque ti, tú vas que a sacar la americana normal, pues. exacto, y americana, todo bien. No seas imbécil, pe, huevón. O sea, no Claro. puede ser tan corto de vista, weón. ¿Me entiendes? Es que Entonces, sí pueden, pues, weón, porque tienen plata, eso es lo que digo. Sí no, de pueden, acuerdo. porque pueden transitar por el mundo siendo así de cortos de vista sin encontrarse con mayores obstáculos que los confronten con esa realidad. Eso de confiar que tú dices es un claro ejemplo y por ejemplo, ¿ya? O sea, cuando tú, si tú llevas esa discusión con los puntos que estás haciendo, que no eres un huevón, o por lo menos no creo que te definas como una persona de izquierda, por lo que entiendo, y yo ponte tampoco, pero estamos diciendo esto que alguien de derecha diría, este huevón es unos rojos, ¿man? Mira, si Y digo que soy, un pequeño paréntesis, si digo que soy de centro izquierda, van a decir que soy un mentiroso de mierda. Si digo que soy de centro derecha, también. Así que, ¿qué importa, claro. weón? No hay por qué alinearse, ¿no? Yo precisamente pienso que yo no tengo, y esto es bien gracioso porque cuando tú le dices eso a alguien de izquierda, tú dices, no, yo no soy ni izquierda ni derecha, simplemente voy viendo qué cosa sirve para cada cosa, para cada realidad, cada contexto es distinto. Porque una cosa, por ejemplo, es, no sé, yo veo a veces algunas cosas en Estados Unidos que hay gente que defiende pensamientos libertarios para ciertos temas, y digo, sí, tiene sentido, pero en el Perú ni cagando, pues, con esta desigualdad, ¿cómo vas a pensar así? ¿Me entiendes? Pero si tú hablas con alguien que sí sea liberal, que se considere en todo caso de derecha y que sea alguien pensante, yo te pongo un ejemplo clarísimo, Mario Vargas Llosa, ¿me entiendes? Y probablemente va a estar bastante de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo, pero sin embargo tiene toda una fuerza de choque empoderada aquí en el Perú que te dicen, ah, está loco, es un comunista, pelotudo, tiene celos de Fujimori, lo que quieras. Que a ver, yo tampoco esté de acuerdo en todo lo que dice, pero se dan el lujo, ¿me entiendes? De en masa a tratar de pelotudo y que no sabe, man, ¿ya? Escudándose en su colectivo de pitucos, malear a uno de las mentes más brillantes que ha pasado por este país. ¿Me entiendes? No, si la gente acá sigue Entonces, pensando que vamos a convertirnos en Venezuela porque Vizcarra sale hablando con una Biblia, puta, entonces ya que apaguen la luz y que nos vamos todos a la mierda, ¿no? Entonces, claro, Vizcarra no tiene de comunista absolutamente nada, pues, weón. Nada, pues, weón. O sea, cero. cero. O sea, yo te Eso diría le que tuve que decir la otra vez a un amigo, le digo, weón, ojo, la ineficiencia no es de una ideología o de la otra. O sea, tú puedes ser un cagón y gobernar mal económicamente, eso no significa que seas de izquierda ni de derecha.
¿me entiendes? O sea, Puede ser de los dos y puede ser un cagón igual. claro, hemos tenido de los dos, Tal cual, ¿no es cierto? claro. Entonces, es como bien cojudo, ¿no? Soltar una cosa. El problema es ese, el problema es que el debate público está en esas cojudeces, Mm. no, es que comunista, no, es que ese huevón es un estatista, ese huevón, no sé, o sea, es que es esta cosa de te tiro caca y ya está, o sea, y con eso es suficiente. No tengo que rebatir tu idea, no tengo que explicarte por qué estás equivocado, no tengo nada, o sea, todo se autodemuestra y está demostrado en sí mismo, ¿no es cierto? Yo tengo una postura y yo creo tal cosa y eso es. Y Ya si me estoy dices, alineado ya, y si quieres saber qué pienso, mira mi colectivo, ahí estamos. y no, y además yo no tengo que explicarte nada, anda, explícate tú solo, ¿no? Y Claro. si te critico, todo, te oprimo. No, mejor, onches, weón. O sea, así no funciona. O sea, no hay espacio para la discusión, no hay espacio para la crítica. No, no, en realidad no. Lo único que hay es o sea, un vociferar de cualquier lado, ¿no es cierto? En los que desde allá, gritan cada uno absolutamente convencido de la verdad de lo que están diciendo. Yo creo que la mayoría ni siquiera se la cree, pero están ahí y es como Que si no fuera la voz importa, de no importa, ¿no? No importa para creérsela, pues. No es alguien. necesario. Es que eso es, no es necesario. Es con cuál me voy a acomodar mejor yo, ¿no? Yo creo que hay Sí. algunas pocas personas que sí están absolutamente convencidas de lo que dicen y que su ficción es de alguna forma real, ¿no? O sea, real y que está sentada en la realidad. O sea, que son honestas, que es una posición genuina. No creo que sea la mayoría igual, ¿no? O sea, la gente que Pero piensa, es como el jefe barra la U cree que la U es el mejor equipo del mundo, pero... o de repente no, pero tiene que decirlo porque O es puede gente de la ser, U, claro. ¿mañas? Puta, esa es otra cosa, puta, y esa es otra puerta abierta espantosa, ¿no? O sea, de repente no te lo crees, pero tienes que repetirlo igual. Tú sabes que esa es una de mis tesis de por qué renunció Ratzinger, una de las razones por las que renunció Ratzinger. Porque Ratzinger es un tipo brillante Ujú. que era perfectamente consciente de la mentira enorme que estaba sosteniendo y no la pudo sostener más y dijo, ¿sabes qué? Chao. Se fue. Se fue, o ya está, man, ya. Y esa fue una jugada, ¿no? Porque trajeron al otro huevón que era como, oye, no te estás dando cuenta la movida de PR extraordinaria que está haciendo la iglesia con el Papa, ¿cómo se llama? Panchito, que claro, que es como, o sea, Progre, pues, claro, peronista. argentino, buena gente, juega fútbol, o sea, es como una maravilla, ¿no? Como no, Un peronista, o sea, además, creo como, que o sea, bueno, pero peronista, pues en Argentina es bien amplio, ¿no? Porque acuérdate que, claro, yo me acuerdo que me tomó años entender que había derecha e izquierda adentro del peronismo. sí, claro. Y Acción popular. qué padre. Y Acción Popular. Y acuérdate que el Papa Francisco era enemigo de la izquierda. Yo estaba, me acuerdo, conocí a una chica muy izquierdista argentina en la época en la que nombraron al Papa Francisco y para la huevona fue como, ¿qué? ¿Cómo pueden haber nombrado a ese huevón? Era como si hubieran nombrado a Cipriani para ella. ¿Man? Era como si acá el Papa hubiera sido Cipriani, que todos diríamos como, a la concha de su madre, ahora Cipriani es Papa, ¿me entiendes? Así fue para ella. Y después de unos años ya estaba ya Cristina bailando con el Papa Francisco, como si nada pasara, ¿no? Y la Se polarización, acomodaron al toque. la polarización hace eso, o sea, ya no importa, o sea, a nosotros nos pareció, o sea, yo creo que si Premier estado convencido que, puta, como cuando pusieron ese comunista, dijo, me cagaron, Ujú. este me vota, y de hecho lo votó, ¿no? Sí, pues. Este, pero al mismo tiempo tienes a otra persona de Argentina, del país del Papa, que dice, bueno, que es un derechista de Es mierda. un facho, un facho era O así. sea, alucina, ¿no? Entonces, date Claro. cuenta, esa ambivalencia espantosa que desde donde estás parado tú, el otro puede parecer un rojazo y a alguien más ese le puede parecer un tremendo facho de derecha, de locos, que es mi caso, es lo que me pasa a mí un montón, o sea, o me pasaba, si quieres, ¿no? Me decían, ese de Abel es un rojazo, o si no, ese de Abel es un facho. Entonces es como, ponte de acuerdo, ¿no? Soy facho, o soy rojo, o Claro. sea, pero da igual, o sea, al final, o sea, la etiqueta te sirve si eres, pues, no sé, pues, bueno, si eres un perrito, te sirve una etiqueta, ¿no? Para que te llamen, ¿no? Es un hashtag, pejo. Y tal cual, ¿no? Para que Pero te alineen. Mañana yo aprieto el hashtag y de hashtag fachos y ahí me sale David Luis, me sale puta Jaime Ferraro, me sale Vicar, pero pongo el hashtag terrucos y estamos todos los mismos. Tenemos los dos hashtags.
Tan que jodido, pero es verdad, pero Claro. entonces, pero terrucos rojos, ¿no es cierto? Social confusos. Este, el hecho de que tú puedas ser capaz de ver, o sea, las serias deficiencias que tienes en la izquierda o que tienes, o sea, yo te juro que me identifico más con ciertos valores de la izquierda que con los de la derecha, pero me siento más cómodo alineado con las búsquedas de eficiencia en la derecha que en la izquierda. Claro, O sea, de verdad el asambleísmo me parece una grandísima cojudez, ¿no? O sea, para ponerlo así en blanco y negro. claro. Y me parece que la, la, la discriminación disfrazada de meritocracia es una porquería en la derecha, ¿no? Por Claro. ejemplo, ¿no? Qué es ese como falso libertarianismo, pues? Es que, bueno, si solamente has leído a Ayn Rand, ¿no es cierto? Te dije que te quedaste a los 16 años, ¿no, weón, no? Naciste en una cuna más o menos de oro y, puta, y te quedaste ahí y no saliste más. O sea, hasta el baterista de Rush salió de Ayn Rand, weón, no seas pendejo, ¿no? Claro. La superó, digo, o sea, salió de que la superó. Ujú. Entonces, es como, de pronto es como, es eso, ¿no? Son estos juegos de identidades mezclados con otras cosas en las que todo el mundo busca, de alguna manera, autovalidarse o generar cierto valor sobre sí mismo y sobre la percepción que ellos tienen, de la percepción que tienen los otros de uno mismo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo me presento yo ante los demás? ¿Cómo hago yo para pertenecer a este de acá o a este de acá? ¿Cuál me conviene más? ¿Con cuál estoy más cómodo? ¿Cuál me es más fácil pertenecer? Entonces, son un montón de preguntas que no necesariamente se hacen de manera objetiva y real, o sea, puntual, pero que es el proceso con el que probablemente la mayoría de la gente escoge el bando en el que está. O sea, Ujú. así de simple, ¿no? Entonces, Sí, no es claro. por supuesto, hay otras cosas que sí son búsquedas identitarias reales, ¿no es cierto? O sea, el tema de si eres gay, no eres gay, en una, no voy a decir sociedad conservadora porque no es conservadora, sino es pacata, ¿no? O sea, conservadores no somos. Eso es una sofisticación a la que jamás llegamos. O sea, Es somos verdad. gatos de mierda. O sea, así es sencillo, ¿no? Ujú. Y medio victorianos, ¿no? Porque además se escandalizan con esta mano y después con la otra mano hacen exactamente eso de lo que se están escandalizando. Son unos Como la hipócritas. mafia italiana. Tal cual, ¿no? O sea, como el final del Padrino 2, ¿no? Ujú. Extraordinario. Este, cuando están bautizando a Antonio y los mandan a matar a todos al mismo tiempo, incluyendo Claro, a sus hijos. claro. En Los Sopranos hay un momento así extraordinario donde los jóvenes descubren que el entrenador de fútbol del colegio está teniendo como una relación con una alumna y todos se ponen como, ¿qué? Esa hueá no puede pasar en nuestra comunidad. Nosotros somos católicos, ¿no? ¿Qué chucha va a pasar? Y son todos mafiosos. Todos los Sopranos son toda la mafia de New Jersey y es como, ¡está huevón! Y lo terminan golpeando, secuestrando, matando en nombre de la moral, ¿no? Puta, es que sí, y a eso iba, puta, que ¿no? Cómo es circular algunas cosas, y también te habla de los propios sesgos eso, porque regresa sobre los mismos temas y sobre las mismas vainas. Y es, cuando estamos hablando de lo de la escala de valores, que la escala de valores es una escala de valores, y que la escala de valores cambia, el orden de los valores o la relación que tienen cambia de acuerdo a la realidad, al contexto en el que te encuentras, ¿no es cierto? Por más que la gente diga, no, porque mis convicciones son mis convicciones y están en esa parte, aunque esté aquí o aunque esté allá. Mentira, mentira, eso no es verdad. Pero en fin, eso es una ficción también. Eso de ahí, cuando tú agarras y dices, eso que acabas de decir, ¿no? Nosotros somos católicos, no podemos permitir esta hueá. El valor, nuestra comunidad, nuestra familia, el ejemplo, los niños, mis miedos, porque de eso en realidad se trata, ¿no? Esta hueá, son muchísimo más importantes que la vida de este cojudo. Vamos a matar a este cojudo. ¿Me dejo entender? Claro, claro. O Pero eso, desaparecemos. exacto. Pero es, o sea, si estás haciendo estás haciendo un ejercicio de toma de posición respecto de valores, o estás tomando estás haciendo un juicio de valor para tomar una decisión, que es acabar con la vida de este huevón, porque todos estos valores que este huevón está amenazando con su vida, con su existencia, con sus acciones, son más importantes que la vida de este cojudo. Y él es responsable de haberlo hecho así porque son sus decisiones y tal, pero estás tomando una posición. El asunto es que en el fondo eso y casi todas las demás decisiones terminan siendo utilitarismos de lo más baratos, Juan. El fin justifica los medios. Claro. Sí, justo tú Todo, decías eso y yo pensaba en todos los muertos del Fujimorismo, ¿no? De la lucha contra el terrorismo y la gente como siempre te dice como, bueno, o sea,
pero es que ya pues, o sea, porque es como, oye, no tienes que, o sea, no tienes que oponerte necesariamente, no tienes que salir y decir, se tenía que haber hecho así o así. No, yo no sé si, qué forma había de solucionarlo, pero no por eso te tienes que poner en el lado de, pues esa gente que murió, pues ya tenía que morir y no hay otra, ¿no? O sea, y El costo de la paz. el costo de la paz, ¿no? Que es como, puta, bueno, pero ¿no te parece que es un costo excesivo? Es el costo, pero ¿no te parece que es excesivo? Es que es el costo. Y hasta ahí nomás llega la reflexión porque como dices tú, ¿no? Lo llevas un poco más allá y ya le estás tambaleando pues el tipi, ¿no? Totalmente. Claro, le estás removiendo los cimientos, los palos del tipi. Entonces, Ujú. ¿y por qué? Porque los que sigues preguntarle, entonces tú estarías de acuerdo, tú no enjuiciarías a los militares que se metieron a tu jato y se llevaron a tu hermano hace 27 años, lo torturaron y lo mataron y lo encontraron en una fosa común 15 años después. Tú no los perseguirías porque es el precio de la paz, ¿no es cierto? Claro. Ok. Había una gente que le hacía, hubo un experimento social hace muchos años, me acuerdo, que había un video de, ¿te acuerdas? Que iban por el Parque Kennedy y le decían, ya, ¿usted cree que es ¿no? Que era el ¿Puedes costo firmar de la acá? paz. ¿Puedes firmar Sí. acá? Ajá. Era tal No, que cual. era una autorización para el futuro, ¿no? Así Si, es. si está amenazada la estabilidad económica, social del país, usted autoriza al gobierno para que mate, o sea, disponga de la vida de sus familiares, ¿no? No, ¿cómo va a ser? Porque cuando es otro, ay, normal, pues. Claro, pues, Juan, pero a lo de nuevo, ¿no? O sea, al final sí es, o sea, en Los Sopranos, pues, en Cara Cortada, todo es el fin justifica los medios. O sea, hay algo a lo que tú quieres llegar, algo que quieres alcanzar, que hace que todo lo demás esté justificado porque este bien es mayor y es principal y es más importante. Claro. Y eso es utilitarismo, güey, puro y duro. El Fujimorismo y probablemente todos los movimientos evangélicos que están alrededor de ellos, que pueden ser o no más o menos mafiosos, ¿no es cierto? Este pata que tenía no sé cuántas iglesias y que se quiso comprar la explanada del Estadio de estadio Matute. de Matute, ¿no es cierto? Este, de repente, en su cabeza, eso es de verdad la misión que le ha encomendado Dios para salvar almas. De repente sí, yo creo que no, yo creo que es un mafioso de miércoles, nada más, ¿ya? Pero de Puede ser, repente pero es las dos cosas, pues. Es las dos cosas. lo que pasa es que por lo menos, si es poco más sincero, puta, yo le llevaría aunque sea agua al penal. pero si no, no. ¿No? Entonces, y es eso, ¿no? O sea, el fin termina justificando los medios. O sea, vejar a la gente, agredirla, matarla, weón, porque tú estás, pasar por encima de sus derechos, o sea, hacer lo que sea necesario por conseguir esto que quieres conseguir. Y eso que quieres conseguir justifica todo lo que viene atrás. Eso es utilitarismo puro y duro, eso es el fin justifica los medios. Y eso está en la izquierda, está en la derecha, está entre los progres, está entre los fachazos, está entre los Claro, porque libertarios. esas mismas posturas son un medio más para justificar ese fin al final, ¿no? O sea, no existe una convicción real. Porque en todos esos lugares tú sí te puedes encontrar con gente que si lo llevas por el camino racional y analizas o sea, todos los elementos que hacen que construyan una postura a la otra, sí te vas a encontrar con gente que te dice, no, claro, sí, hasta acá, o sea, que sí respeta los límites, ¿no? O sea, como cuando se habla de ciertos políticos antiguos que de alguna manera sí representaban su ideología, ¿no? Pueden tener contradicciones porque siempre vas a tener, pero que sí la representaban, ¿no? No quiero dar nombres porque probablemente me equivoque, pero ha pasado, ¿no? O sea, y luego todo eso se ha ido envileciendo. Ahorita yo veo mucha gente que tiene un concepto de lo que es ser de derecha, que es lo caso. O sea, ser de derecha básicamente es estar en contra de la izquierda, y hay gente que no entiende, por ejemplo, cómo Alberto de Belaúnde puede ser de derecha, si es gay. ¿Me entiendes? Claro, yo he visto que es como, no, ese somos un izquierdista, man, si quiere matrimonio gay. Y es como, ¿Qué? eso no tiene nada que ver. ¿Me ¿Qué? entiendes? Claro. O sea, no entienden, pues, porque. Los liberales, o sea, Claro, claro. es más, es una postura a la que la izquierda se ha plegado muy tarde. O sea, Mucho después, claro. la Para su izquierda, vergüenza, que es algo que no admite con no admite con mucha honestidad la izquierda, ¿no? Porque cuando hablas, por ejemplo, de la homofobia del Che Guevara y cómo se trata a los homosexuales en Cuba, siempre se relativiza, ¿no? No, lo que pasa es que. ¿Cómo? Perdón. Cortó hasta un hace no poquito. tanto, weón, hasta hace no tanto. O sea, Claro. es hace 50 años, weón, que perseguía a los homosexuales en Cuba, ¿no es cierto? No es hace 50 años, no es hace 30 tampoco, ¿no? No, claro. Es ahorita, weón, ¿no? Claro.
Por eso digo, entonces cuando la gente, pero es que esas ensaladas que la gente se arma son pues, de nuevo, ¿no? Cuando hablamos hace un rato de que cómo te imaginas todo el país, o sea, tú ves una faceta, puta, yo te veo a ti, te veo a ti, te veo con esa casaca, con gorro, y digo, puta, este hombre es pelado y le gusta el metal. No, no es porque he visto tu stand-up, ¿eh? Pero, Ajá. no, pero le gusta el metal. Puta, de repente te gusta el hip hop, pero como de repente te gusta, Claro, puta, me gusta muchísimo más el hip hop que el metal. o la pachanga, pues también, ¿no? Claro, Ya, está bien, claro. pero yo solamente veo este de acá, y entonces este bon es así, es asá, y seguro le gustan las hamburguesas porque está, puta, así gorditeli como Johnny, ¿no? Ujú. Entonces, puta, ya, y construyo la imagen de ti en mi cabeza como a mí me da la gana, imaginándome todo lo demás, Claro. cuando lo único que tengo al frente es esto que estoy viendo acá, pero asumo, ¿no es cierto? Así vivimos los seres humanos porque así estamos cableados, naturalmente hay una hueá que se llama biología y que, puta, lamentablemente sigue existiendo y sigue importando, ¿no? Entonces, nosotros etiquetamos las cosas así para hacernos fáciles la vida. O sea, esto es rojo, izquierda, derecha, pa, porque si no, si tenemos que ir por la vida puta, desgranando todas las cosas, no bajamos Ujú. de la cama nunca, bueno, ¿no? Sí, Y esa parte es a lo que iba, ¿no? O sea, como no tengo la menor idea, porque no además no me he molestado en googlearlo, ya no te hablo de abrir un libro, de googlear qué carajo es izquierda, qué carajo es derecha, entonces digo que Alberto Belaúnde es izquierda, pues tanta huevada, ¿no? claro. ¿De qué? O sea, ¿qué? Ya, y ese pelmazo que dice una cosa así, cree que su opinión tiene cierto valor, además. Claro, Y si claro. tú le dices que su opinión es una cojudez, de repente te dice que lo estás agrediendo, violentando o que, ¿no? Sí, 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 sí. Y es como, ¿en serio? O sea, es como, no. O sea, tu opinión es una cojudez porque está absolutamente desinformada. Claro, es que hay esa confusión, ¿no? Mira, todo eso que decías que es interesante, ¿no? Como al toque tomamos dos elementos y sacamos un diagnóstico y decidimos que algo es o de una forma u otra, ¿no? Conoces a la persona, ves tres cosas y dices, ya, es así, ¿no? Em, yo siento que de alguna manera la dinámica de redes y de redes sociales que se maneja en el último tiempo refleja eso con mucha precisión, ¿no? Porque cuando tú ves cómo se maneja el feed de noticias, ¿no? Ujú. Que te pasa en Facebook, en Twitter, en donde fuera, eh, siempre es así, pues es una especie de desfile de temas, de titulares sobre temas, en donde tú rapidito miras, ¿no? Ah, ya, este huevón hizo esto, ya, este es malo. Acá Palestina, Israel, entonces ya, Palestina es el bueno, Israel es el malo, y esto es así, ¿no? Trump hizo esto, entonces acá, o sea, por ejemplo, ¿no? Cuando Trump salió y dijo que habría que hacer un Space Force, ¿no? En Estados Unidos. Dijo, hay que empezar a hacer un Space Force, que hay que hacer el Space Force. Y la gente se burla de una manera brutal. Hay hasta una serie en Netflix ahora del Space Force y después sale Neil deGrasse Tyson y dice, no, lo que pasa es que sí se necesita un Space Force porque cada vez tenemos más basura afuera de la atmósfera y tenemos las estaciones espaciales y ahora estamos empezando a poder ir y volver. Entonces sí necesitamos cierta fuerza dentro del ejército que se encargue de lo que está pasando de afuera. O sea, no estamos hablando de la guerra de las galaxias, manas, pero sí hay eso. Pero claro, como llegó al público a través de Donald Trump, entonces inmediatamente es una estupidez. No hay ni siquiera la posibilidad de pensar que tal vez no lo fuera, ¿no? Mira, Entonces, eh, sí, total, sí, claro, perdón. claro, y se empieza como inmediatamente, tac, 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 y yo siento que de alguna manera las dinámicas de redes que nos han englobado y colectivizado en base a esas huevadas, ¿me entiendes? A esos titulares, hacen que la gente al toque milite en eso, y no sé si es que nos condicionan más o son simplemente un reflejo de cómo ya pensábamos, pero creo desde o sea, desde que gran parte de nuestra existencia se da en el plano digital, todos esos comportamientos se han exacerbado muchísimo, ¿no? Es una especie de democracia perversa y se ha confundido todo ese rollo de tu opinión se escucha con tu opinión importa, ¿me entiendes? O sea, porque es como que tu opinión se escucha, sí, pues porque ahora yo puedo escribir pues ahí en Facebook, ¿no? Y todavía la red de alguna manera te incita, ¿no? Porque tú entras y te dice, ¿qué estás pensando? Y de la nada estás mirando que tu hamburguesa está fea y dices, las hamburguesas son una mierda, ¿me entiendes? Y ni siquiera es que realmente piensas eso, pero ya está ahí. Y hay otra persona que ya está reaccionando a lo que tú dijiste y tú te hayas obligado a defender esa postura que ni siquiera pensaste 3 segundos, ¿no? Ni siquiera la pensaste, de repente no te importa, pero ya estás en ese bando, porque ya hay otro huevón que está en el bando contrario. Entonces,
no sé, yo siento que me hace pensar mucho en la democracia, porque siento que esas redes han democratizado un poco la comunicación, ¿no? Y el acceso a la información. Y eso pues ha hecho que toda la sociedad un poco descienda, aunque suene mal, al plano de los más ignorantes, pero, ¿no? Entonces terminas con Trump de presidente. Bueno, para tomar tu ejemplo de que la gente toma la primera cosa que es según quien la dice, lo cual es absurdo, ¿no? Porque, o sea, lo que alguien dice o lo que una afirmación, el valor de verdad de una afirmación no depende de quién efectúa esa afirmación, sino de la relación de correspondencia que esa afirmación tiene con la realidad que pretende describir. Claro. ¿Ok? No con la persona que la está diciendo. Y el ejemplo clarísimo que lo puso el otro día Gustavo Gorriti era la hidroxicloroquina, que es un medicamento para estadios tempranos de la enfermedad de COVID-19, que funciona súper bien. Como Trump dijo que le pareció una buena idea usarla y Bolsonaro también se colgó a la misma soncera, de pronto, y la hidroxicloroquina era una medicina fascista. Claro. Y se dejó de usar, o sea, realmente. Bueno, hubo el estudio trucho también, ¿no? No, claro, pero eso pasó un poco más adelante, que salió publicado Claro. en Debate, ¿no? Pero lo que voy es, o sea, ese es el extremo, ¿no? Ese es el extremo, o sea, y en el otro extremo, o sea, Trump dice, la hidroxicloroquina puede ser buena, y de hecho sí era buena, pero como lo decía él, entonces era mala. O dice una bestialidad como, oye, si el cloro mata a los bichos, de repente es una buena idea que tomarse el cloro. Puta, y 200 cojos se tomaron el cloro en Estados Unidos y murieron, weón. Entonces es como, realmente, es una tragedia, ¿ya? Pero darle esa Y, por lo sí, inverosímil o sea, parece dibujos animados. claro. No, y en esa misma afirmación del cloro, Ujú. también dijo que habría que ver la posibilidad de meter luz UV, ¿te acuerdas? Adentro del Sí, cuerpo. sí, sí. Y a la semana apareció una empresa que tenía un proyecto, weón, en donde sí, a través de cuando te entuban y te meten bueno, el tubo para respirar, había un proyecto de gente que estaba tratando de aplicarle luz UV a esos tubos para que la emanen y había la posibilidad de que ayudara a eliminar el virus. O sea, o sea, no Eso está no, ni cerca de hacerse, sí, pero no era una, o sea, obviamente Trump no sabía eso cuando lo estaba diciendo, ¿no? No, o sea, ahí, digamos, le habría chuntado si es que eso hubiese funcionado, pero mira, pues, o sea, si nos limitamos pues a eso, ¿no? Es como cuando quieres hablar de cualquier, o sea, no sé, problema social y no perteneces al grupo que lo sufre, ¿no? Y de repente es como, no sé, weón, o sea, no es mi caso, pero puede ser que estés hablando de un antropólogo con un doctorado en sociología, con 80 títulos, mañas, y cuando tiene que discutir sobre, no sé, lo que está pasando en la problemática racial de Estados Unidos, dicen, ya, pero son negro, entonces no puede hablar. Ay, no vive en Estados Unidos. Y no vive en Estados Unidos, ¿no? O sea, y es como, bueno, ok, ya, pues, no sé, pues de repente podría haber dicho algo chévere, ¿no? Este, no sé, ¿no? ¿Quién sabe? De repente podría haber inventado algo, podría haber solucionado la huevada, ¿no? ¿Quién sabe? O Es que sea, porque si no te imaginas, o sea, llevado al extremo del ridículo, claro, ¿no? Pero llevado al extremo del ridículo es, ¿sabes qué? Tú no puedes hablar de lo que no conoces. ujú. Entonces no hablamos de un montón de cosas, pero si no hablamos de un montón de cosas, entonces te acusan de estar invisibilizándolas, Sí, claro. ¿no? No, y Entonces, o además, sea, lo sí, único que pues, cabe, lo único que cabe es que te pliegues a una posición determinada claro, que claro. atribuye la interpretación correcta y fidedigna de una determinada realidad, y si no, entonces eres el enemigo, más o menos, ¿no? Sí, sí, no, y es eso, ¿no? O sea, para tú poder pensar, tienes que arriesgarte a ofender, tienes que arriesgarte a ofender. Si tú quieres pensar sobre un tema, tienes que arriesgarte a eso, porque siempre va a haber la posibilidad de que eso ocurra, ¿no? Ricky Gervais, el comediante, también siempre tiene esta frase que él dice, ¿no? Que tú te hayas ofendido con algo no significa que tengas la razón, ¿me No, no, por entiendes? O sea, supuesto que que no. a ti algo te ofenda no significa que tengas la razón sobre eso. Te puede joder, puede estar equivocado, ¿no? Voy a cortar la entrevista, pero quería hacerte una última pregunta cortita para que quede grabada, porque es una duda que tengo hace tiempo que me llama la atención. Y es, ¿cómo chucha pronuncias tú tu apellido? Dale, Luis. Ya. Porque para mí, yo he visto que te han dicho Dabeloa, Dabeluis, Dabeluy.
Dabelois, y ni siquiera es Sí, Dabelois, ¿no? Y claro, entonces siempre digo, ya, pero puede ser cualquiera de esas siempre y cuando tú lo digas así, ¿no? Así que, ya bueno, voy a cortarla. eso fue lo que me preguntó Corridi también. ¿Ah, sí? Antes Esa me dijo, pregunta. ¿cómo se pronuncia tu apellido? Es que es una duda que siempre he tenido ahí. Voy a cortar la grabación, seguimos historia.